Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su queridísimo podcast, Imperfectamente Feliz. Pero fíjate que me tardé un poquito porque llegué a esta tienda de conveniencia. Fíjate que compré unos huevitos Kinder. Carísimos, carísimos. Yo no sé por qué cuestan tanto esos huevitos Kinder, ni que me salieras tú de sorpresa, mamacita. ¡Ay, ya! De sorpresa. ¿Cómo es el Kinder sorpresa, verdad? Pues sí, Pues imagínate. aquí está tu sorpresa. Oye, el día de hoy tenemos un super capítulo, unos maestrazos que nos vienen a platicar su historia de vida y aparte nos vienen a dar unas técnicas de cómo vivir plenamente. Son dos genios, haz de cuenta los Beatles, pero en su ramo. Dos personas increíbles y bueno, mi amor. El día de hoy tenemos el placer de tener con nosotros a una pareja imperfectamente feliz. Tuvimos el honor de conocerlos en un TEDx en donde participamos yo y uno de los integrantes de este matrimonio. Y nos encanta porque hay un proceso que ellos vivieron a través de desafíos, varias formas en que la vida tuvo estas complicaciones que a veces son inesperadas, sin embargo pudieron lograr ser imperfectamente feliz. Y al día de hoy tienen un programa de desprogramación evolutiva, la cual ha sido sumamente exitoso, entonces tenemos muchísimo que aprenderles. Bienvenidos Ricardo Garza y Vanessa Gámez a Imperfectamente ¡Bravo! Feliz. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Vane, Ricardo, bienvenidos. Gracias. Qué bueno que los tenemos por aquí. Platíquenos, ¿quiénes son Vanessa y Ricardo? Bien. Muy bien, pues bueno, la historia es un poco larga, ya es una historia que tiene más de 30 años, empezamos, bueno, de novios, 5 años, y después nos casamos, íbamos 25 años de casados, y pues bueno, primero, pues una pareja típica, pero bueno, la verdad que sí nos llevábamos muy bien desde un principio, y teníamos muchas cosas en común, si bien nuestro carácter es un poco diferente. Él es un poco más movido, más inquieto, yo soy un poco más tranquila en algunos aspectos. Pues bueno, sí congeniábamos muy bien en muchos valores, en muchas cosas en común que teníamos sobre la vida, sobre lo que queríamos hacer, sobre metas. Pero luego, bueno, ya nos casamos y empezó, ¿verdad?, a cambiar todo el ambiente, ya no era lo mismo que ser novios, ¿no? Y pasaron los desafíos, ¿no? Como todo. No tanto como pareja, no tanto como nuestra relación de pareja, sino más bien en cuestiones económicas. Se pusieron las cosas un poquito complejas. Y entonces, pues bueno, empezamos a sortear todo eso poco a poco. Sí fue un camino largo, pero bueno, igual y tú les puedes seguir explicando. Llegaron los hijos. Así Sí. es. Sí, Así sí. es. Y pues al llegar a los hijos, pues mayores gastos. Mayores gastos, exacto. Este, Cambia la vida completamente. Sí, y teníamos nosotros una escuela de idiomas en Cadereyta, Nuevo León, para como a una hora de Monterrey aproximadamente, a la gente que no es de aquí. Y bueno, allá tenemos un negocito, nos iba muy bien, pero de repente parecía a propósito, o sea, no, así como mágico. Nace nuestro primer hijo y como que comienzan a ir las cosas un poco mal y comienzan a empeorar cada vez más, hasta que se vuelve como que muy dramático. Y llegamos a un punto pues muy complejo en términos económicos. Temas muy difíciles, muy poco ingreso y muchos compromisos. ¿Qué es lo que pasa después? Pues siempre he sido de echarle muchas ganas, pero nunca me salía nada. O sea, por más que le hacía yo de una forma o de otra, intentaba algo, ponía otro negocio, algo, nada. Entonces ya para mí fue como que muy frustrante. Y siempre he sido también muy abierto a aprendizajes. Me gusta mucho aprender, soy mucho de lectura, mucho de leer. Siempre he sido bastante ñoño para eso. Entonces, agarro muchos libros y estudio muchas cosas. Estudié mucho, por ejemplo, metafísica, lo estudié muchísimos años. Estudié muchas técnicas de muchas cosas. Siempre realmente buscándole como sí. O sea, Estudiaste muchos idiomas también. También, sí. Hablas varios idiomas. Así es, hablo 5 idiomas y eso es algo que estudié como carrera. Esa es mi carrera profesional y luego hicimos una maestría en Administración de Empresas y Recursos Humanos. Entonces, todo eso decía yo, ok, el A, B, C de cómo alcanzar el éxito. Haces tu carrera, haces tu maestría, inclusive tuve la oportunidad de estudiar en Francia, en Estados Unidos, en Canadá. Sí, pues ya, cualquiera te va a agarrar y no. Ni de trabajo me daban, ni los negocios me salían, y era realmente muy complejo. Entonces, llega el punto en el que ya agarro un trabajo básico en la universidad como maestro y estuve años ahí. Para mí fue muy complicado,
porque siempre he sido como que mucho de crecer y ahí no hay mucha manera. Como es político el tema. Aún y que te gustaba mucho la docencia. Sí, me encanta. ¿Y tú, Vane, trabajabas? Sí, de hecho, bueno, todo el tiempo casi trabajé. Si acaso nada más el primer año que nuestro primer hijo estuvo bebé, pero yo como quiera atendía personas en la casa. Yo era también maestra. Yo me gradué de psicóloga clínica, pero empecé en el negocio de Ricardo de idiomas que tenía desde antes de casarnos. Y después, pues bueno, viene el primer hijo y yo como quiera atendía a personas en la casa. Venían los niños a que yo les diera clases y después de ahí estuvimos en un colegio, juntos en el mismo colegio un año y después yo me pasé a un colegio, el único colegio bilingüe que hay en Cadereyta y estuve por 18 años. Primero 2 de maestra titular en un grupo y después ya de coordinadora de preescolar, primario y secundario. Ahora sí que me tocó aprenderle de todo. Era coordinadora, pero me tocaba desde ser maestra suplente, desde ver papás, canalizar alumnos, me tocaba hacer de todo. Aprendí muchísimo, pero yo siempre sentía que ese no era como que mi lugar. Pero mucho de lo que hice, de estar ahí, era porque sentía que Ricardo necesitaba como que una parte de los dos fuera más estable, porque él buscaba, si bien estuvo estable un tiempo en la universidad trabajando, si él buscaba como que proyectos o moverse, y yo era como que más tranquila en ese aspecto, de decir, bueno, yo tolero ser más estable. Más estabilidad. Sí, como que soy más tendencia a la estabilidad, entonces pues le daba oportunidad de que él como que se pudiera mover un poquito más. Y pues bueno, si bien mi trabajo yo sentí que lo hice muy bien por mucho tiempo, porque sí me gustaba también, pues siempre me gustaron los temas holísticos. Por ejemplo, mi papá siempre estuvo metido en todos los temas de sanación. Él sanaba con homeopatía, péndulo y todo eso. O sea, crecí con eso, pero con una mamá totalmente tradicional, súper religiosa, la familia, y súper tradicional, ordenada. Entonces, como que traigo un poco de los dos, de alguna forma, y siempre como que tenía yo el gusanito como quiera también de la parte holística. Pero estuvo dormida mucho tiempo porque pues había que sacar, estábamos en modo supervivencia, ahora sí. Entonces, pues primero sacando adelante los gastos de la casa, que por más que hacíamos, no había manera de sacar adelante todo eso. Aún y juntando ambos Sí, sueldos. Así es, ¿no? Y tuvimos nuestro segundo hijo con un detalle fuerte desde que nació, entonces ocupaba muchas terapias, muchas cosas, alimentos especiales, o sea, fue todo, entonces sí se vino a complicar todavía más. Entonces, pues bueno, digamos que yo traté de quedarme un poco estable para que acá él tuviera la oportunidad de moverse y finalmente funcionó de esa manera. Esa combinación. Sí, claro que sí. Sí, ella era el ingreso estable y yo el variable. Así es que... Pero porque estabas buscando. Sí. Entonces realmente eres como la mujer del proceso. Sí, así de es. Ricardo, porque Ricardo ahorita lo vemos en la radio, en televisión, en Televisa, famoso sí. y todo, pero detrás de él está el proceso y el aguante de una gran mujer. Oh, sí. Bueno, la verdad es que no lo veía así, sí, era momentos complicados, pero yo más que nada, bueno, para mí la verdad es que vengo de unos padres que no les fue bien como pareja. Mis abuelos, muy buenas parejas, ambos pares de abuelos, excelentes, que yo admiraba, yo decía, yo quiero así. Yo quiero ser como ellos. Exactamente, sí. Entonces, pero mis papás sí, la verdad, no les fue nada bien. Entonces, era como que yo me fijaba más en esa parte de querer encontrar una pareja estable. Nunca fue el dinero como algo para mí tan importante, si bien venía de familia con mucho dinero por parte de mi mamá. Mi papá hizo mucho dinero con sus terapias ya de grande, o sea, ya se encontró su camino y logró mucho éxito. Tenía un don muy especial para ayudar a las personas a sanar. Y logró mucho, él despilfarraba mucho el dinero. Y la verdad es que después de que se sacó la lotería, se rompió completamente el matrimonio. Entonces, por eso para mí el dinero era como, pues no es tan importante. Para mí es mejor una pareja que sea linda y que me respete y que me quiera. O sea, yo era mucho por ese lado. Pero emocionalmente estable, ¿no? Exactamente. Entonces, si bien, claro que estar en problemas económicos, pues claro que sí, también a veces pesaba. Te desestabiliza. Pero para mí lo más importante era que él estuviera conmigo y me respetara y me quisiera. O sea, no, digamos que no le tenía miedo a trabajar y no le tenía miedo
ya vengo con el chip también de mucho trabajo. Mi mamá y mi abuelo materno muy trabajadores, entonces como que... ¿Nunca pensaste, Ricardo, en cualquier momento esta mujer se me va? La verdad no. Okay. No, siempre hemos estado los dos muy seguros de que nos amamos mucho, y desde que empezamos nos hemos querido mucho, y como que uno siente, ¿no? O sea, te das cuenta de repente si algo flaquea o no, y en ese sentido no. O sea, entiendo, por ejemplo, hoy que damos muchas terapias y que vemos, por ejemplo, que eso sucede en otras parejas, nosotros no lo veíamos así. O sea, es que, ¿sabes qué? Te voy a decir, voy a ser muy honesto con algo. Creo que fue más difícil mi forma de ser, mi carácter, que mi economía. Yo era muy complicado por la frustración. O sea, estaba súper frustrado, brother. Entonces, para mí era muy difícil llegar contento a casa. O sea, si me la ando batallando y no me sale nada, era una frustración terrible. Entonces, yo tenía un humor muy pesadito. Nunca he sido mala persona, eso sí te lo puedo decir. Pero era más difícil, yo creo, el poder aguantar mi forma de ser o mi situación emocional que el hecho económico. Eso sí lo alcanzo a percibir. No sé qué pienses tú, pero eso es lo que yo puedo percibir. Era complicado para mí, pero no tanto por el lado de tenerlo que aguantar, sino que tengo una personalidad de querer ayudar a los demás. De cómo lo apoyo. Entonces para mí era se volvía un reto. Es un reto, exacto. Oye, qué padre. Para mí era un reto. Yo decía, ¿por qué sí le puedo ayudar a los alumnos? En la escuela las maestras venían y me pedían consejos. O sea, yo tenía como que esa particularidad con mis amigas. Era la consejera y pues generalmente el consejo que daba funcionaba, ¿no? Y así. O por lo menos hacían que ellos se sintieran mejor, se sentían mejor, ¿no? Pero acá no había manera. Y yo decía, ¿por qué? Y mira, y entonces a lo mejor ahora hacemos esto, o a lo mejor mira. Y no tenía sentido, güey. Y no. Oye, Ricardo, ¿y cuánto tiempo estuviste así? Pues siempre. Sí, pero 20 años. 20 años. No, 20 Fueron años. 20 años. Sí, 20 años. Donde las cosas no te funcionaban, No, siempre emprendías y para atrás, siempre Atrás, emprendías y nada, y todo nada. lento, o no te daba. No daba. Así sencillo. Todo. Ahora, fui. A ver, pero 20 años y tus hijos, como las colegiaturas, Era la maestra ahí y los becaban. Estaban becados en el colegio. Por eso era la maestra ahí. No me salía de ahí. O sea, eso, también eso me impulsaba ahí, mucho porque pues de alguna forma decía yo, bueno, no me encanta. Y no es que no me encantara, porque si las personas que están viendo, que fueron mis compañeras allá, o las mamás de los niños que atendí, ellas saben, todos saben que yo hacía mi trabajo bien y con mucho todo, amor y en el momento sí, pero sí era como que, oye, pues no estudié para ser maestra, probablemente puedo hacer otra cosa. Algo más para ti. Y además era un trabajo muy pesado, entonces yo aparte me cargaba todavía. Ahorita ya entiendo con todo esto de los programas y todo lo que vemos, por qué me cargaba de tanto trabajo y demás, pero era como que sentía que no me podía salir de ahí. O sea, sí llegaba momentos en que me sentía un poco atada, no un poco, decía yo, pues ¿cómo me salgo? Aquí por lo menos mis hijos pues ahí van y en un buen colegio, estaban en un excelente colegio donde yo también me encargaba de que estuvieran bien atendidos y estudiados y todo, ¿verdad? También tenía injerencia en los programas académicos, o sea, pues claro. Todo eso. Entonces, pero pues bueno, había que echarle ganas, ¿no? Oigan, sí, de retos. ¿Y cómo empieza la academia? Fíjate que empieza. ¿Cómo llegaste a esa información? Sí. ¿Cómo llegó la información a ti y luego convertirlo en academia? Sí, fíjate que comienza un día que estoy en una. Ya así como que yo me rajé, compadre. Que ya no hay nada que hacer. Porque todavía. ¿Tiraste la toalla? Sí, totalmente. Yo me rajé. Pero claro que sí. Ya varias veces. O sea, no era la primera, ya era como la quinta vez que me había rajado. O sea, pero siempre decía, no, ya no, y como quiera. No aguantaba mucho, compadre, la verdad. Sí, no, pero, era así. Sí, era de seguir, aunque sí, yo sí tengo mucho empuje. Pero llegó una cosa que sí me tumbó mucho era, pues ya estoy, por ejemplo, en la universidad y hay mucho hacia dónde crecer hasta que me dijeron, no, tú no vas a quedar, aquí te vas a quedar. Entonces me encerraron en un lugar. Y yo no entendía por qué, porque yo hacía muy bien las cosas, según yo. Igual ustedes no tienen percepción. Pero siempre le echaba muchas ganas a las cosas, hasta cuando me dijeron, no, como es política, más que meritocracia es polaca. Uh-huh. Entonces yo no hacía política en la forma en la que ellos buscaban que yo le hiciera de alguna forma. Entonces, llega el punto que yo me había rajado, dije, ya no hay para dónde, pues ya, aquí o sea, de muertito, güey. Y muy, muy triste, yo ya muy agüitado.
Vane llega y me dice, porque ella le ha dicho yo, no quiero saber nada. No sé qué. Y llega ella, esto es lo último que te quiero enseñar ya con el teléfono. Y eran todos los programas heredados inconscientes. Era la psicogenealogía. Y ¿de dónde salió eso, Vane? ¿Dónde lo encontraste? En Facebook. En Facebook. Así de pronto. Estábamos preparándonos para ir a celebrar nuestro 17 aniversario. Celebrar era venir a cenar aquí a Monterrey, Sí, con lo que sí, se sí. podía, ¿verdad? Porque Sí. pues era lo que había, y estaba lloviendo ese día, me acuerdo. Y de la nada, ya casi listos para ir, íbamos a ir a dejar a los niños, a los muchachos, a que las mamás los atendieran para nosotros salir. Y pues me salió eso, pero yo tampoco nunca lo había visto. O sea, aún y habiendo estudiado psicología, nunca lo había visto yo en la carrera ni en ninguna parte. Ujú. Entonces sí era como que el papá y un niño iguales, vestidos iguales, ¿no? Y venía, no, pues que los papás nos heredan cosas y las repeticiones. Y como que a mí también me cayó todo el 20 decir, estamos repitiendo, o sea, todo esto. Están Y dije, repitiendo "Mira". patrones. Y no, a él le cayó así como que Como bomba. más Sí. que a mí. O sea, como que yo nada más fui el canal, o sea, era como que lo tenía que mostrar y a él le cayó. como la imagen de No te identificas, Pelón. Totalmente. Estoy Sí. súper identificada desde que empezaron a hablar. Hasta quiero llorar ya. Y todavía falta mucho para acabar el programa. Y luego, Richard. Y haz de cuenta que así fue como la imagen de Disney, de pues, no está Ratatouille, que el señor come una sopa y que se regresa a la infancia. Haz de cuenta, algo similar a ese ¡fum! Veo algo y digo, ya entendí por qué me pasan las cosas. Por más que haya buscado, te juro que me metí De cualquier todo. cantidad de cosas de metafísica, cualquier cantidad de técnicas en las que se te ocurran. Sé muchísimas cosas porque le rascaba decir por dónde es. Y haz de cuenta que fue así como que me metió como en un túnel y pude ver todo lo que estaba pasando. Y vi, haz de cuenta, mi vida. Y literalmente fue como una película, el nivel de comprensión. Haz de cuenta que me vi yo y luego vi a mi papá batallando igual, y a mi abuelo, y a mi bisabuelo. Y luego volteé como que del otro lado y mi abuela sola batallando, porque su marido se fue, batallando, trabajando un chorro para nada, o sea, para no crecer, a eso me refiero. Y su papá, entonces esto, madre, pues, es la misma historia. ¿Para dónde? ¿Para dónde me hago? Y ahí fue donde capté, no es mi culpa, no soy yo. No es que ni los idiomas que hable, ni los estudios que tenga, ni la capacidad que yo pueda tener me considero inteligente, bueno, no, sé que la puedo lograr. Entonces, nada de eso cuenta. Y pum, me cayó el 20. Y dije, ahora sí, pero ¿cómo lo resuelvo? Y ahí nos llevó un camino enorme, porque empezamos, no lo encontramos en ningún lado, empezamos a crearlo nosotros. Entonces, si es esto, eres esto, es esto, hasta que empezamos y creamos toda una técnica. Y empezamos a darse cuenta, y si hago esto, y si hacemos esto, y como me gusta mucho leer de ciencia, dice yo, es que esta parte científica me coincide con esto, y esta parte científica empezamos a armar pura ciencia. Y Ivane te ayudaba. Sí, Estaba todos así los dos. todo el Con tiempo. Nada hice con solo. sus estudios de psicología Sí. apoyaba tus decisiones y te Sí, decía, sí, oye, sí. dale por aquí, dale Sí, por allá. no, pero él también, Exacto. o sea, entendía mucho de todos estos temas también Sí. de Lo psicología trae y de nato. todo. Sí, sí, sí. Ok. De hecho, él también, desde que él estaba más chavo, pues también que era maestro, también se le acercaban los estudiantes a consejería y así. O sea, él también tiene mucho eso. Incluso yo le decía, Bueno, y aprovechando, Richard y yo somos compañeros Sí. de psicología. Ahorita ambos estamos estudiando Sí. psicología, entonces En el mismo salón. En el mismo salón y con los mismos maestros, y ahí nos copiamos. Sí. No es cierto, no es cierto. ella me pasa el examen. Maestros, tome nota, tome nota. y Entonces, estudiamos juntos. Sí, tal cual. Entonces, haz de cuenta que empezamos juntos y luego nos estábamos, me acuerdo, en el comedorcito. Estaba bien chiquito el comedor. Y era y esto, y empezamos a cavilar todo hasta que empezamos a hacer la técnica. Y claramente nos salió mal al principio, hasta que se fue afinando. Y a partir de ahí dijimos, ok, ya cuando empezamos a ver que nos funcionaba a nosotros mismos, haz de cuenta que lo primero que hicimos en ese sentido fue mi pie plano. Eso me acuerdo muy bien. Yo siempre tuve los pies planos y luego encontré la información de por qué era el pie plano desde el inconsciente. Y voy con mi mamá y la confronto, le digo, a ver, es que aquí dice que esto, que es porque tú no me sueltas, o porque no te suelto, pero en el caso era ella. Dice, ok, te voy a soltar, empezó a llorar. Es que siempre rezo por ti. Y yo, sí, gracias, mami, pero tengo 40 y tantos años, no sé.
Y total me soltó. Y ¿Pero porque no te suelta la mamá? Sí. ¿O el papá puede ser también? No, es la madre. Haz de cuenta, simbólicamente, los pies simbolizan la madre y la cabeza simboliza el padre. Y esto es por el inconsciente colectivo universal. Todo lo que está arriba es padre y todo lo que está abajo es madre. Ok. Entonces haz de cuenta que el cielo, las nubes, el viento, el sol es padre. La madre tierra, el agua, toda esa parte es madre. Entonces, lo que está abajo es madre. Entonces, si la lógica dice que ese es el libro de la nueva medicina germánica del doctor Rike Hammer. Dice que si los pies están pegados a la tierra, pues estás pegado con tu mamá. O tu mamá contigo. Okay. Nosotros ya hemos descubierto un poco más a fondo que también puede ser el concepto de la maternidad. O sea, no suelto mi maternidad, pero ya es un poco más amplio. Pero cuando le dije eso a mi mamá dijo, ok, te voy a soltar. Y empezó a llorar. Y ahí mismo, haz de cuenta, es increíble, me quité porque lo sentí. Sí. Súper cañón. Y llego a casa de Juan. Y yo así, a ver, ¿cómo? Y porque a mí me gusta mucho sobarle sus pies. O sea, es algo que de siempre. De pica piedra, sí. Y yo sí, pero estos no son tus pies, ¿qué pasó? ¿Qué les hiciste? Sí. Se fue de una forma y llegó de otra. Me fui y como yo Pedro y así, pica piedra y regresé como bailarina de ballet, güey. O sea, Bueno, cañón. ¿qué se despertó en ti después de ver esto? Funciona. Sí, y de Dije, ahí. esto funciona. Y de ahí. Ajá. Entonces empecé a observarme con otras cosas. Es que es una obsesión ya, o sea, Sí, no, honestamente. dímelo a mí, claro. Sí, No, es una obsesión. no sé, quieres Sí, saber más sí, y más. totalmente, sí. Y de ahí pudo renunciar a ser maestro, que él había sido toda su vida maestro. ¿Pero renunciaste para estudiar o renunciaste para trabajar? Para dedicarme Para A la política. a la crear. política. A la política. Fui candidato a la alcaldía. Ay, no. Ah, Sí, ¿no, en de serio? toda su vida maestro, después de este conocimiento, estoy hablando de que al mes de haber descubierto todo esto, Ajá. Sí, le hablan de la política. sí. O sea, tú solito te desprogramaste Sí. y ¡pum! Por de eso repente nosotros empezó la siempre oportunidad. decimos, el cambio de conciencia es lo más importante, porque Sí. antes Ni de había existir ejercicios. la técnica, Ay, no, pues Ya ahorita había quítame cambiado algo que traigo para yo hacerme Claro. así, que me ofrezcan, no sé, que unas conferencias, Mamacita, andar ya en- llevo un año. A lo mejor hay algo que yo no he visto y hay que, como es lo del pie, o sea, ni por aquí pasaba lo del pie. En mis No, para prácticas nada. va a ser la primera. Venga. Ah, bueno, es que explica que tú eres Sí, hija de Richard. Soy alumno de desprogramación evolutiva, que ahorita vamos a platicar qué es, pero yo soy alumno de ellos y estoy a punto de certificarme. Entonces, esperen un Vamos, momento y van a pasitos. tener un De terapeuta hecho, certificado. el pelón quería terapia, pero Ricardo tiene toda su agenda llena dentro de los próximos 2 años y dijo, no, bueno, pues me meto de alumno de Ricardo. Sí. Y aquí Ya ya estamos. mero nos certificamos. Bueno, acá se este certifica. podcast es uno de los proyectos derivados de esa terapia. ¡Guau! Cómo me desprogramé en ciertas cosas. Entonces, Sí. son buenos, sí son muy buenos. Haz de cuenta que yo en la universidad tenía 2 plantas y era pues muy difícil dejar en la condición en la que nos estábamos, ¿no? Entonces me desprogramo de varias cosas. No solo, haz de cuenta, lo del pie no me llevó ahí, trabajamos otras cosas, empezamos a descubrir cosas de los ancestros más que nada. Y cuando me doy cuenta comenzamos a desprogramar cosas. Y lo primero que hacen es me hablan de la política. Y yo ni política, honestamente nunca me ha gustado la política. De hecho no la hice de forma interna en la universidad, menos le va a hacer por fuera. Pues dije yo, pues si ese es mi nuevo camino me voy. Oye, pues candidato a la alcaldía. Bien loco. y logró lo que nadie había logrado en ese partido y Sí, me fue súper bien. recorrió todo el municipio y era el favorito y en las encuestas Primer lugar, lugar, o sea, O sea, bien loco porque nada que ver yo, o sea, un lugar donde sabes que no perteneces y no le entiendes a nada, yo no sabía nada, y con pura intuición y un gran equipo de amigos, por supuesto. Y nadie de tu familia ha sido político. No, nadie. No, ahí donde te das cuenta que está rompiendo patrones. sí, Ajá. justo. Porque en la familia nadie ha tenido, por ejemplo, ciertos alcances. Entonces, llegamos a la candidatura y luego me quitan la candidatura por razones que yo no quise hacer ciertas cosas, que no me presto para muchas cosas. Soy muy cerrado, muy cuadrado para ciertas cosas, con mucha ética. Entonces, pues me quitaron la candidatura y también dije, por algo es. Entonces, porque también me habías programado otras cosas y voy a dar a México.
a México. Hicimos campaña en México también hasta que llegó el expresidente a la candidatura. No pertenezco a ningún partido, no tengo ninguna corriente política, pero me tocó estar con el gobierno actual en el sexenio anterior. Entonces, hasta que ya vi que no había futuro, no me dieron nada de lo que me prometieron. Me prometieron un consulado en Francia, y me prometieron algunas cosas en Pemex y no sé qué, y no me dieron absolutamente nada, compadre. Entonces me regresé a mi casa. Pero no, ya no era la visión de antes, ¿eh? No. O sea, ya no era, ay, no me sale nada. No es, ¿qué sigue, güey? Sí. ¿Qué sigue? O sea, esta es una película nueva. Entonces yo estaba ya emocionado, ¿qué sigue? Y empezamos a hacer, y luego me fui como director de una universidad. Y ahí ya le había empezado a ir bien. Ya O sea, ganaba. económicamente ya. Ya ganaba muy bien. Sí. Ya Como director de universidad. Muy Ok. bien. Ok. La universidad nunca había pagado ese sueldo y a mí me lo pagaron. Entonces yo dije, Y tú sí. ya empezaste a respirar también. Sí. Ya más Sí. tranquilo. Pero no le duró mucho. Sí, respiré y decía, mi hijo chico ya nada más le falta un año para graduarse de secundaria. Decía yo, Sorry. este año aguanto muy bien, ¿no? Sí, Ya sorry, estaba pero no todo lo duró más mucho. tranquilo. De repente, pues bye. Y fue cuando empezamos con ahora sí. Y yo ya tengo que hacer algo más grande. Empezamos a dar terapias. Al principio batallábamos mucho para que funcionaran. Fuimos afinando entre los dos. Le decía, es que se me regresan los pacientes y dicen que no funciona. Y va para atrás. ¿Y la terapia la daban en conjunto? No, tú es- solo. No, No. eso. Cuando damos terapias privadas es solo. Cada quien. Pero Ok. cuando son en la escuela, siempre estamos juntos. Ok. Y ya cuando llegamos a esa parte, le explico por qué es entre dos en la escuela. Entonces, hasta que no afinamos todo, creamos los ejercicios, empezaron a funcionar de maravilla y ya veíamos resultados impresionantes en nosotros mismos y en los pacientes. Nos empezó a ir una locura. Súper. Y luego comencé a trabajar yo también cosas para ser visto, para ser reconocido. Y empezaron a hablarme de radio, televisión, esto y lo otro. Hemos estado en los mejores lugares en todo el país, con mucho secuencia. Nos siguen hablando, más que tomamos un tiempo de descanso de los medios, pero ha sido así como una vorágine muy fuerte. Y pues nos empezó a pedir muy bien y creamos la academia basado en eso. Y la escuela está diseñada para el autoconocimiento, la sanación propia y cómo formarnos como terapeutas también para que puedan sanar a los demás. Y está pues muy exitosa. Tenemos prácticamente gente en todo el mundo, literalmente en todo el mundo. En cada continente hay un alumno al menos o un paciente. Me contabas que se Sí. van a graduar mañana, ¿verdad? Mañana entregas El diplomas. sábado. El sábado, o sea, Sí. bueno, dentro de 2 días, 200 personas. Más de 200 personas vienen al evento y va a estar maravilloso. Y vienen personas de muchas partes del mundo que hacen un gran esfuerzo por venir y Colombia, Italia, sí, Italia, Europa, Francia. wow. Sí, vienen de muchos lados de Perú y Argentina, de muchos lados. Y es muy bonito porque pues, logras ver a la gente que estamos acostumbrados a verlos en pantalla, verlos ya en persona. Y pues es muy bonito también ver todo el proceso de crecimiento de ellos, porque hay gente que entró con un sufrimiento muy fuerte y hoy en día están bastante bien. ¿Hay alguien más en el mundo que haga lo que tú haces? Tal cual no. Ok. No, es una técnica muy única. Hecha por ellos. Sí, fue diseñada por nosotros. Ok, pues claro, Sí. por eso vienen de todas partes del mundo. Sí, Claro. literal. Sí. Puede haber cosas que pudieran acercarse, pero nunca, no tienen el mismo sentido ni tienen la misma técnica. Es algo completamente revolucionario. Ok. ¿Qué es la desprogramación evolutiva? Bueno, la desprogramación evolutiva es una técnica que nos ayuda a descifrar lo que está en el inconsciente en general, pero sobre todo, bueno, lo que nos interesa cuando hay bloqueos, hay conflictos, qué es lo que está pasando ahí que no nos permite que, bueno, si tenemos lógicamente todas las capacidades para salir adelante de algo, disciplina, conocimiento, todo, ¿por qué algo no se da? Y en cualquier situación, en cualquier aspecto, desde el tema de pareja, el tema económico, el tema de no poder gestionar emociones, el por qué tengo un detalle físico, hay toda una interpretación detrás, que tiene una lógica biológica. Entonces es una técnica que ayuda mucho a comprender qué hay detrás de todos los conflictos y dificultades que tenemos que a simple vista no tienen razón y no Ok. deberían estar ahí. A ver, vamos a dar un ejemplo para lo que está diciendo Vane. A ver, Ricardo. Yo soy el 1% de la población o el 2% de la población que tiene la lengua maposa o mapeada.
¿Qué significa eso? Bien, lengua, estaremos viendo primero que todo comunicación. Habría que ver si en tu clan familiar, bueno, de entrada, si te empezó, bueno, te pregunto directamente, ¿te empezó ya de grande o así? Nací así. Bien, entonces puede ser un conflicto de tu mami, o bien un conflicto en el transgeneracional de algo que dijeron, que quizás haya habido algún conflicto. Es un tema de comunicación, puede haber también bloqueos de comunicación en tu familia, puede haber inclusive comunicación de más, o sea, en polaridades. Que hablen mucho todos al mismo tiempo, que griten todos al mismo tiempo. Ese no sería un conflicto, sino lo que se dijo alguna vez. Si alguien dijo algo que lastimó mucho a alguien o que tuvo a esa persona que lo dijo un conflicto muy fuerte, entonces estaríamos ya ante el inconsciente. Te cuenta que reconoce 5 emociones básicas: alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Y dependiendo del pico que da, por ejemplo, si yo en algo me enojé mucho o me asustó mucho o me entristece mucho, lo que hace el inconsciente lo marca como algo muy importante. Y si no lo puedo resolver, lo va a ir heredando. Entonces, ¿qué es lo que pudo haber pasado con ustedes? Que pudo haber alguien que dijo algo que lastimó a alguien y sintió mucha culpa, o algo que dijo esa persona que muy probablemente le haya acarreado a quien lo dijo una consecuencia muy grave: encarcelados, señalados, demandados, golpeados. Entonces viene arrastrando al punto en el que muy probablemente algo te haya algo se haya grabado. Y entonces sale. Sí, no hay nadie en mi familia que tenga la lengua mapeada más que yo. Y a veces es como que nadie sepa. Se quita, o sea, te lavas los dientes y se quita, pero en la mañana siguiente vuelve a estar mapeada. Y a veces si se te seca la boca, se vuelve a mapear. O sea, no tiene nada que ver con higiene. No, generalmente es muy difícil que haya algo, por ejemplo. Digo, cuando estamos en una ciudad, estamos así, que vaya relacionado a la higiene. Eso va más en otro tipo de culturas quizás, pero siempre el órgano te dice algo. Esa parte del cuerpo es como un mapa. Entonces, por ejemplo, la cabeza te dice algo, los hombros te dicen algo, las piernas te dicen algo. Entonces, dependiendo del órgano, vas a ir viendo mucho el significado, y cada cosa tiene su simbolismo. Yo no me había dado cuenta que tienes la lengua así. No. Y a mí me parece hermosa tu lengua. No, pues es que no la has visto. Pero Sí la he visto. mañana en la mañana te la enseño. No, Tengo sí, años contigo. Pero O sí, sea. está mapeada. Y somos el 1% de la población, más o menos, sí. Oigan, y bueno, y parte de esta técnica habla de despertar al inconsciente o hacer consciente el inconsciente. Así es. Sí, de hecho, ambas, desde despertar hasta hacer consciente lo inconsciente. ¿Por qué? Porque prácticamente todo el tiempo, apenas nos estamos encargando de difundir esta información, muchas personas están despertando, pero una cosa es leer y comprender y tomar conciencia de esto, y otra cosa es que andamos en la vida como ya en automático, por la rutina, por todo lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, aún y sabiendo la información, pasamos mucha parte de nuestro día dormidos, ya en piloto automático. Sí. Entonces, ambas, desde despertar, pero también hacer consciente. Y ya una vez que uno tiene la información, uno empieza a esforzarse también por tomar decisiones diferentes, porque ya el inconsciente está acostumbrado. Y no es nada más por lo que está en nuestra vida, por lo que ya tiene heredado de manera automática, cómo funcionar ante cierto estímulo. A nosotros nos pasa que como quiera, ante cierto estímulo, pues reaccionamos. Por más que sabemos la información, no vamos a dejar de ser seres biológicos que tienen en sus células la información para sobrevivir. Entonces, pero ya una vez que tenemos esta información, ya es más fácil decir, bueno, ok, sí, no puedo dejar de sentir, me enojo, me pongo triste, etcétera, pero ya hay después un momento donde ya puedo reflexionar y ver qué está pasando. Hay veces que no tiene sentido lo que estoy sintiendo. Nos pasa mucho en terapia que vemos que las personas aseguran que su pareja está haciendo algo que no debe estar haciendo. Es que mi pareja me está haciendo infiel y yo estoy segura que eso está pasando. Sin tener las pruebas. Y luego, es intuición. Justamente pero a ver, si Ya está lo sucediendo, probaste. no, para nada. Y está aquí conmigo siempre, es más, trabaja aquí en la casa, ni sale, pero yo sé que sí, que tiene que estar pasando, fuera de la lógica. ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué es lo que te está diciendo en realidad el inconsciente? En realidad es que la persona heredó la percepción de una madre que sí sufrió eso.
Ok. Entonces está viendo todo a través de los ojos de la madre o de la abuela, a quien haya sufrido eso, de una ancestra que lo vivió. Entonces, muchas veces lo que pasa es que la persona, el paciente, llega a la misma edad en que la madre sufrió o la abuela sufrió la infidelidad Y se vuelve a activa repetir. Se en activa otra vez. automático el conflicto y ella asegura. Entonces, cosas como esas nos pasan, que sentimos que algo está pasando o pensamos que el otro está haciendo algo, pero la realidad es que no está haciendo nada el otro. Nosotros estamos percibiendo muchas veces las cosas que no hay. Como por ejemplo en rechazo. Es que voy a una fiesta y yo siento que todos me rechazan. A ver, pero te dicen algo, no, pero yo siento. Y no lo sacas de ahí, pero es porque hay una herida de rechazo activa y todo está por la percepción heredada o bien de la infancia, porque muchas veces también las heridas pues vienen de la infancia, ¿no? Pero no es que esté pasando en realidad. Fíjate, me gustaría complementar para que le sirva a la gente. Sí, claro. Pasa lo mismo en la economía. Lo vemos bien típico. La gente que todo le va muy bien y que de repente dicen, es que me va bien mal y no sé qué, y ganas tanto y vives en tal lugar y traes tal Todo carro. bien. A ver, y eso se le llama percepción de carencia. Cuando estamos en percepción de carencia, todo se ve oscuro. Y la percepción de carencia no es gratis, o sea, no es que me cayó del cielo, es que mi papá o mi mamá vivieron mucha carencia. Y por lo tanto, entonces, yo tengo esa misma visión. Aunque tenga todo, yo voy a ver que no me alcanza. Y conocemos personas, por ejemplo, hemos visto en terapia, personas que tienen muchísimo, pero que no se lo van a acabar en generaciones, y que no, pues que está bien caro, no, es que se me va a acabar. No. Ah, sí, yo he visto mucha gente así. Bueno, sí. Eso se llama percepción de carencia, se quita súper rápido porque es una percepción heredada. La percepción heredada, lo que sucede es que fue tan fuerte el conflicto vivido por los ancestros que es una forma de supervivencia en las siguientes generaciones. Hay una página, se la voy a compartir, es de Nestlé, la compañía de alimentos. Si ustedes escriben en Google epigenética Nestlé, van a ver que sale como un infograma y en medio viene un gráfico maravilloso. Nestlé obviamente lo aplica a la comida, ¿no? Y pone 5 plantitas, y pone un sol y dice, si en esta generación, en la primera plantita hubo sequía, entonces la epigenética de la planta graba el programa y tienden a guardar entonces más humedad para poder sobrevivir la sequía. Okay. Pero ese estrés va a durar 4 generaciones. Entonces, la siguiente generación, aunque no haya sequía, sigue con el programa. Sigue con el estrés. Sí. La siguiente generación sigue con el estrés. La siguiente generación sigue con el estrés. La quinta, cuando ya se da cuenta que no, suelta. Como el hígado graso en los humanos. Sí, exactamente. ¿Para qué el hígado guarda grasa? Para salvar el alimento del siguiente día porque cree que no voy a comer. Entonces, son 4 generaciones. Imagínate la cantidad de años que son. Son 4 generaciones. Y la quinta puede que se quite. Entonces, nos toca ver, por ejemplo, y hace un par de semanas, una terapia de una de las alumnas que veíamos que me decía, mi marido deja de ganar dinero, me dice, en algo le empieza a flaquear y yo me pongo bien estresada. Y es una angustia súper fuerte. Y híjole, ¿quién sufrió tanto? Entonces, aún y teniendo, porque dice, no, es que nunca se me acaba. O sea, no es que se vaya a acabar, pero yo no lo puedo soportar. ¿Quién se lo sufrió? Es que, fíjate, una de las historias muy gráficas, ¿no? El abuelo, para que los hijos salieran adelante, les cortó la subvención, o sea, no les apoyaba mucho y vivieron un chorro de carencia, pero porque estaban esperando para la pura herencia y nadie se quería mover, porque se movían de ahí, pero que sentaban que les iban a dejar fuera de la herencia. Y ahí se vivió tanta carencia que había la dualidad de hay muchísimo dinero, pero no me toca. Y así, todo el tiempo. Sí, hay mucho dinero, pero no es para mí. Hay mucho dinero, pero no me lo puedo gastar. Falta un merecimiento. Sí, totalmente. Y se queda tan grabado que la siguiente generación pasa eso. Aunque te vaya muy bien, estás todo el tiempo pensando que no. Y se quita súper rápido, pero sí es un conflicto muy fuerte. Algo muy común también es cuando una persona tiene personalidad triste o se siente triste desde toda su vida. Dice que yo tengo depresión, siempre estoy triste y a ver qué pasó, ¿no? Pues resulta que al momento de investigar nos damos cuenta que la mamá perdió un ser querido
muy importante a mamá, a papá, a la pareja, incluso perdió un bebé unos meses antes y todo ese duelo que trae la mamá, lo trae el bebé por los 9 meses, porque siente lo que la madre estuvo sintiendo y entonces tiene, ya nace con personalidad triste y viene de ahí, de una percepción, como una emoción estos de la niños madre. arcoíris, los que llaman niños arcoíris. Pues bueno, no te sé decir exactamente a qué se refiere esa parte. Son los porque niños que nacen después de una pérdida, se les llaman es niños que nosotros los arcoíris. llamamos de otra forma. Ok. Sí, Ok. en desprogramación lo vemos de otro, Sí. como hijos de sustitución, o sea, traen Hijos de otra, sustitución. otra terminología, qué interesante. Pero es lo mismo, sí. Pero- Sí, es lo mismo, desde el punto de vista Sí. así como más bonito. Ajá, Entre comillas. sí. Oye, fíjate que hay algo que me explota la cabeza. Lo he platicado con Priscila y me encantó cuando vi ese capítulo. Los mensajes del agua. Ay, sí. Eso es increíble. El video que me enseñaste. Bueno, hay un video del doctor Masaru Emoto. Masaru Emoto. Pero básicamente lo que habla es que el agua percibe las emociones y percibe la energía que nosotros le emitimos. Si tú a un vaso de agua le hablas bonito, los cristales del agua van a estar perfectos. Si le hablas feo y le tiras mala onda y mala vibra, los cristales, las moléculas de los cristales, se van a deformar. Eso me llama mucho la atención porque pasa con las plantas. Sí. Si tú a una planta la cuidas, le hablas, la riegas y la tratas como un hijo, la planta va a sobrevivir, va a ser hermosa. Si tú no la pelas o le dices cosas malas, en un día se te baja, se te marchita y todo, güey. Entonces, nosotros somos 80% agua. O sea, lo que te dices a ti todos los días impacta directamente en tu cuerpo. Totalmente. Totalmente. Y ese un video que recomendamos muchísimo se llama Los mensajes del agua de Masaru Emoto, muy revelador porque hace justamente eso. La intención que le pones al mensaje se le pone también como con una etiqueta a la botella y luego congelan en agua. Y una vez congelada la pasan al microscopio y ahí es donde se ve el resultado de lo que estaban diciendo. Y esto es justo lo que pasa con nosotros. Haz de cuenta que como todos, al final de cuentas somos moléculas y somos parte de un mismo universo. O sea, no hay manera de que seamos nosotros algo y el universo o la Tierra sea diferente. Somos de Tierra y somos animales biológicos y quizás con mayor inteligencia, pero animales al fin. Entonces, no variamos nada de la naturaleza. Por eso nosotros, yo tengo que ser muy cuidadoso porque les digo, no es comparativa, porque hay muchas comparaciones del comportamiento humano con el comportamiento animal y con el comportamiento de las plantas. Entonces, como hay mucha similitud, yo tengo que decir, pero no es comparación, o sea, no te vas a ofender, porque si de repente, por ejemplo, el miedo a la exclusión es uno de los miedos principales que tenemos como especie, como seres humanos. Entonces, con tal de no ser excluido, hago cualquier cosa. ¿Por qué? Porque creo que voy a morir. ¿Por qué? Porque en los animales, por ejemplo, en los lobos y en los changuitos, en los grupos hay animales que son colectivos, sucede que cuando se pelean el alfa y el aspirante al alfa, y el que pierde queda fuera y el ambiente lo mata porque no tiene la protección del clan. Entonces hay algo que es en lealtad familiar es por amor, sí, pero es por miedo y por amor. O sea, hay principalmente el miedo a morir. Si yo me quedo fuera de mi familia, por eso hacemos muchísimas cosas. Ejemplo, hay un programa que nosotros vemos muy seguido que se llama Mujer de un Solo Hombre, que es me divorcié o quedé viuda y no me puedo volver a casar. Tu mamá se separó, no sé qué, pues se enviudó. Bien, ¿se volvió a casar? No. ¿Y tu abuela? No. ¿Y de no sé quién? No. Estás programada para nada más una sola pareja. Entonces eso, hacer lealtad familiar y dice, si mi mamá no, yo tampoco. Si mi papá no, yo tampoco. Y pasa con la economía. Oye, si a mi papá no creció más, si mi abuelo no creció más, entonces llegas hasta ese punto, porque no puedo ser diferente al clan porque luego me dejan fuera y luego muero. Entonces es todo un tema, la lealtad familiar es un lazo que es de mucho miedo. Si es de amor, sí, pero es de miedo. También hay casos que hemos visto donde la economía nada más llega a cierto número. Ay, sí. Sí, la persona dice, no, pues nada más puedo ganar 20,000 pesos y no puedo más. Y por más que me cambio de trabajos, hago actividad siempre, 20,000 pesos y nunca paso de ahí. Y entonces nos damos cuenta que hubo un hermano que falleció a los 2 años
de edad, o sea, un hermano mayor. Y entonces vemos este tipo de casos donde coincide la edad de que falleció el bebé con el tope. Es decir, tiene 20 el 2 y así no lo vemos. Y lo muy dicen, seguido. gano 20,000 pesos y tengo 2 carros, y tengo 2 casas, Sí, y tengo todo 2 así y el tengo 2 número hijos, dos. o sea, todo el número 2. Y no puedo comprar el carro número 3 y Sí, no puedo se comprar quedan- el se número quedan 3. dos. Y se quedan 2 todo el tiempo. Por la Entonces, lealtad. Qué interesante. sí. Entonces le buscas y dices, algún aborto o alguna pérdida de alguien, no sé. Sí, o 2 meses, 2 años, me explico. Coincide siempre el número. Sí, Siempre sí. cuando tienes ese tope y revisan en casa, va a coincidir con alguien que falleció muy pequeñito. Oye, Richard, bueno, ya ves que antes de empezar esta conversación te estaba contando que yo traspasé mi negocio. ¿Sí? Mi papá tenía la misma edad que yo cuando se desistió de una sociedad, de un negocio que tenía con una persona. Claro. Y sabes que fue súper, ay, no sé qué palabra expresar, pero fue súper aliviante, vamos a decirle, Sí. que lo haya hecho, porque el negocio que mi papá tenía era como un tipo blockbuster. Ya, sí. Y era ahí por finales de los 90 y tantos, por ahí, se viene Netflix y se lleva de calle Sí, todos claro. los blockbuster y todos los videorama y todo esto. Y él descansó también porque le quitaba mucho estrés. Mi negocio no era un blockbuster, obviamente, pero sí era un negocio que cuando yo empecé a ver que la cosa ya no era como antes, algo en mí, mi intuición decía, este negocio va a la baja, el mercado va a la baja. Pero déjame decirte algo. Era lo mismo, solamente que rentabas cosas diferentes. Sí, Sí. ¿verdad? Sí, Por supuesto. los dos. Por supuesto. Por Exactamente. supuesto. Claro. Sí, sí. Esas son las cosas que vemos en terapia todo el tiempo. Es lo mismo. Pero también, Richard, es el tema de que es un mercado que yo sé que va a la baja. Justo. Dentro A de la 10 novedad. años lo platicamos y te Sí. juro que va a la baja. ¿Por qué? Porque ya entró Shane, ya entró Claro. la China, y ahora Sí. con el tema que está pasando de Ujú. Trump y el tema comercial, va a cambiar. Hay Sí. un cambio, viene avisando un cambio en el tema comercial. Sí, y ahí te das cuenta que nada es al azar. Ajá. Todo realmente tiene una lógica. Y a veces dices, pues es que yo rentaba unas cosas y mi papá otras. Pero rentabas al final de cuentas. Ujú. O sea, es el mismo cosa para el inconsciente, como es simbólico. Como ya no puedes rentar lo mismo que rentaba tu papá, vas a rentar algo similar, pero rentas al fin. Entonces, siempre vamos a hacer exactamente lo mismo. Ay, se me puso la piel. Sí, es que es bien repetitivo. Sí, y sabes, es lo mismo. ¿sabes cuándo duele? Cuando dices tú, híjole, hay una pareja que se va a separar, pero no entiende por qué. Y es bien doloroso. Que tú estás viendo y dices tú, y ya me quiero separar, pero ¿por qué? No sé, ya me quiero separar, ya no aguanto. No hay ¿Qué es una lo que no aguantas? No sé. Sí, y no alcanzan a ver. Y le preguntas, ¿qué edad tienes? Pues que 45 años. ¿Y qué edad tiene tu papá? No, pues 45 años. ¿Y a qué edad? ¿Se separaron tus papás? Sí. ¿Qué edad tenía tu papá cuando se separaron? 45. Bingo, ya lo tienes, no es tuyo, es heredado. Sienten el impulso nada Pero más. puede es ser un 44, 43, Un año más, un año 45, menos. Sí, un año por menos. ahí, ¿no? Cuando es síndrome aniversario es exactamente el mismo año, literalmente. ¿Cuándo qué, perdón? O sea, es que hay dos cosas. Hay algo que se llama repetición inconsciente, Ok. que es lo que repetimos constantemente, y algo que se llama síndrome aniversario. El síndrome aniversario es preciso en la misma edad, no hay más. O sea, si es una precisión, haz de cuenta que la vida es matemática, pero te asustas. Te asustas, o sea, cuando nosotros vemos, por ejemplo, un tema biológico de somatización, un ejemplo, migrañas, ¿qué edad tienes? 40 años, 50 años, ¿a qué edad te empezó? A los 40 años. Bien, ya te pasó a los 5. ¿Por qué? Porque es matemática. ¿Cómo hago la matemática ahí? De tus 40 años que te empezó el conflicto, lo doy para atrás. La mitad, me voy a 10. De 10 me voy a 5. Entonces, A ver, no, perdóname, la a 20, mitad, 40, 20, 20, 10 y 5. Ok. Pero da miedo el tema matemático. Y hay otra tercera rama en la matemática de la vida. Se llama el ciclo pendular, que es, por ejemplo, cada 3 años tengo un problema de pareja, o cada 5 años me va mal económicamente. Pero es así, tras. Bien preciso. ¿Tú lo Da tienes, verdad o no? ¿Lo platicamos la vez pasada? Sí. Sí. ¿Lo platicamos? Y le das para atrás, y le das para atrás. ¿Y cómo es posible que cada 5 años yo nunca me haya dado cuenta? Pero es que no estamos entrenados para verlo. Pero cada, o 5, o 3, o dependiendo de cada quien, tú sacas tu ciclo y es infalible. Y le haces atrás hasta tu infancia y le vas a encontrar el origen.
Oye, Ricardo, bueno, aquí voy a meter un tema que a lo mejor Dale. no lo tienes ahí en la mira, pero eso de los años, estoy totalmente de acuerdo contigo, pero coincide con la carta astral y en tránsito de los planetas. Ciertos planetas cada cierto tiempo Vanessa sabe eso. tocan tu signo y entonces te dicen qué estabas haciendo hace 12 años cuando Júpiter entró en tu ascendente. Mi ascendente es Cáncer, acaba de entrar en Júpiter. Hace 12 años yo estaba iniciando algo nuevo. Mira. Y hoy, 12 años después, estoy iniciando algo nuevo. A ver, Totalmente. dime, Vane. Esto sí, igual, o sea, es por ciclos también en nuestra Ajá. vida, Mira, se me así pone igual pequeñito, por la numerología. Yo hace poco le comentaba a Ricardo, yo noto que a partir de que entré a los 40 años, ahorita tengo 48, yo estoy viviendo lo mismo que viví la primera década de mi vida. O sea, por ejemplo, yo me di cuenta que él me regaló unos patines a los 45, mis papás me regalaron unos patines a los 5 años. Y cositas como esas, y obtuve una mascota a los 43, a los 3 años, y a los 43 obtuve a mi mascota, y así he estado caminando con lo mismo, más sofisticado y todo en mejor. Me imagino que pues ya con la evolución va uno evolucionando, creciendo, aprendiendo, y uno vuelve a repetir ciertas cositas cada cierto tiempo, ¿no? Pero sí, en numerología también es muy preciso, cada cierto número de años empezamos el ciclo, otra vez más arriba. Y tiene que ver con los planetas. Yo no soy más no tanto de los planetas, sí lo conozco, no lo manejo, pero sí, definitivamente, bueno, también los signos zodiacales, toda esta parte está muy marcada, las personalidades, todo eso, sí, definitivamente sí. Nosotros no lo vemos en desprogramación evolutiva, porque nos vamos mucho por la epigenética, la biología, está fundamentado de otra forma, pero conocemos de los temas y incluso la numerología es excelente para complementarla en algún punto. Pero sí tratamos de mantener la desprogramación como tal, tratamos de irnos por ahí, más que nada porque si bien hay cosas de la numerología, la astrología, etcétera, que nos pueden ayudar, hemos descubierto que con la desprogramación evolutiva ya venimos así, marcados, como una radiografía de lo que se espera de nosotros, pero no significa que no podamos moverla. Lo hemos visto en la desprogramación evolutiva, que sí podemos ir moviendo, por lo menos los caminitos que podemos tomar pueden hacerse mucho más sencillos. Si nuestro principio va a ser este y nuestro final va a ser este desde que vinimos, podemos con la desprogramación ir escogiendo los caminos más simples para llegar a nuestro objetivo. Eso es lo que hemos visto con la desprogramación. Ahorita nosotros estamos viviendo una vida que parece una vida de otra dimensión. O sea, nosotros nos ponemos en nuestra terraza en la noche a ver donde vivimos y decimos, vivíamos en Cadereyta en una casita súper chiquita, todo bien así, y dices tú, esto parece una dimensión y ahorita distinta. Están en el municipio más caro de todo Latam. De toda Latinoamérica. La verdad que no había forma. O sea, él me decía, yo quiero un día vivir ahí. Sí. Y yo así, qué vimos la maqueta una vez. qué lindo. Le dije, yo un día voy a vivir ahí. Pero no había, no había manera. Sí sirve eso, Richard, el decir yo quiero esto, yo quiero vivir aquí, o yo quiero viajar aquí, o yo voy a tener esto. Que sigue el siguiente tema. Vemos mucho en TikTok y vemos mucho en redes sociales y, oye, que manifiesta esto y que manifiesta el otro y que manifiesta. Hay algo muy importante. Hay 7 leyes en el universo. Hay 7 leyes universales. Muchas veces nada más manifiestas una. Sí. Y por eso no sale. Totalmente. A ver, échame, ¿qué me falta? Mira. ¿Qué me falta para manifestar? Las otras 6. Las otras 6. Las otras 6, y ni sé si la que tengo es la ley de atracción. Y bueno, pues te avientas la ley de atracción y el secreto y que esto y lo otro. Y no salió. Es una. Faltan 6. Sí, haz de cuenta que hay algo que viene importante. El conocimiento de las leyes universales, y esto les recomiendo mucho el libro que se llama se llama El Kybalión. El Kybalión. Es de Hermes Trismegisto, que es Trismegisto es 3 veces maestro. Entonces, un libro que se escribió aproximadamente 2000 años antes de Cristo. Y hoy en día, cada una de las 7 leyes universales ha sido comprobada por la ciencia. Lo que platicamos hace rato de Masaru Emoto es la comprobación de la ley 1, que es la del mentalismo. El mentalismo te dice, la ley universal, que todo primero se manifiesta en la mente, es decir, hay que pensarlo. Y la mente te la explican como co-creadora, que es la primera parte de la creación en la mente. Una vez que tenemos en la mente algo, lo podemos crear.
El punto es que faltan 6 leyes. Y cuando vemos la ley de atracción, te dice, tú piénselo y di que ya lo recibiste y listo. Y nada que ver. O sea, 0. Te faltan 6 pasos adicionales a ese. Entonces, la ley número 2, por ejemplo, que es la ley de causa-efecto. Discúlpame, la ley de correspondencia. En la ley de correspondencia, lo que me dice es esto. Lo que es adentro es afuera, lo que es arriba es abajo. Entonces, nosotros combinando todo lo que sabemos, decimos, lo que es arriba es abajo, es lo que hicieron tus ancestros, es lo mismo que va a hacer tú. Bien clarito. Pero lo que tengo adentro, todos los bloqueos, todas mis limitaciones, todas mis heridas, es lo mismo que voy a proyectar afuera. ¿Qué es lo que hicimos hace rato? Que ves celos, que ves carencia, aunque no la tengas, eso es lo que estás proyectando. Una vez que tú te das cuenta, entonces, que lo que mentalizas tiene que estar alineado con lo que tienes adentro, desde ahí ya andamos chuecos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no te va a salir. Es decir, que manifestar es increíblemente bueno y es maravilloso, siempre y cuando no tengas bloqueos. Y entonces dices tú, es que yo ya decreté. Bien, ¿te salió? No. Bien, ¿por qué no? Porque hay un bloqueo. ¿Qué pasaría entonces si tu inconsciente te dice que aquello que decretaste, imaginemos tener un hijo? Si tener un hijo para ti va a conllevar un gran estrés, porque tu inconsciente conoce la historia, y te dice, cada mujer en tu familia que ha tenido hijos, ha sufrido muchísimo. Entonces, ¿qué hace tu inconsciente? Para que no sufras, te bloquea. No puedes tener hijos. Y vas con el doctor y dices, no le pasa nada. Pueden tener hijos y no tienes hijos. Uh-huh. Bien, ¿qué es eso? Lo que tengo, lo que es arriba es abajo y lo que es afuera. Entonces, lo que estamos haciendo aquí es viendo concretamente el conflicto de el bloqueo. Entonces, aunque mentalices, si no es para ti porque no está desprogramado en ti, no te va a llegar. Y luego sigue la ley de vibración. Ay, esa es maravillosa. La ley de vibración me dice que todo vibra, las piedras, todo lo sólido vibra. Porque si usted ve, por ejemplo, la representación gráfica del átomo, es como que un circulito y muchos dando vueltas, está todo el tiempo vibrando. Los electrones. Sí, los electrones dando vueltas, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Que eso genera una frecuencia vibratoria. Y cada cosa vibra en un sentido muy específico. Entonces, yo vibro en un sentido específico. Y mis pensamientos tienen una vibración. Pasa entonces que, por ejemplo, si yo estoy vibrando bajo, no voy a alcanzar nada. Va a ser muy lento. Entonces, hagan de cuenta que si yo estoy vibrando muy bajo, lo que emita el universo, lo que yo pida, la onda, imaginemos que hace esto. De aquí a que va y regresa. Pero cuando comienzo a vibrar alto, la onda hace esto. Entonces, mi frecuencia vibratoria lo que va a hacer es manifestar mucho más rápido. Es decir, que yo puedo estar mentalizando, puedo estar desbloqueado, pero puede ser muy lento. Y que me lleguen 5 años, por ejemplo. Y pensar que no funcionó, a lo mejor algo que trabajé en alguna terapia. Sí. Y así a veces pasa eso. Y entonces cuando elevo mi frecuencia vibratoria, lo que va a hacer mi inconsciente es mandar el mensaje correcto en la velocidad correcta para que se manifieste rápido. Entonces de repente conocemos personas que empezaron algo y ya les salió bien. Personas que por más que hacerme caso, por más que hacía, no te llega nada. Una mezcla entre bloqueos y frecuencia vibratoria baja, no llegas nunca a ningún lado. Es muy complicado. Exacto. Entonces va la ley 4, la de... Sí, la de ritmo. La del ritmo. Pero bueno, complementando. Además, si todavía tu parto fue lento, todo te llega bien lento. ¿Qué es parto lento? Mira, pasa que, por ejemplo... Pero ya nos vamos a Proyecto Sentido. Sí, Mira. Ya tienes competencia. Venga. Eso nunca. No, mira, pasa esto. Por ejemplo, una persona que viene con esa terapia y siempre dicen, me siento estancado, no avanzo. Ya sé por dónde va. ¿Cómo naciste? Fíjate que mi mamá llegó al hospital y se tardaron como 6 horas en atenderla. O mi mamá hizo un chorro de parto, nací hasta dentro de 3 días. El inconsciente lo que hace Ok, mira, lo que hace el inconsciente. 10 días después. 10 días después. Yo estaba programada para el 2 de marzo, nací el 12 de marzo y dice mi mamá que cuando nací le tuvieron que hacer una cesárea porque nací de más de 40 semanas o a las 40 semanas. Órale. Y decía mi mamá que cuando le entregaron a la bebé, o sea, a mí, la piel ya estaba súper arrugadita. Ok. Entonces, eso lo que provoca, haz de cuenta que el inconsciente no es el cerebro. El cerebro hace todo el proceso de pensamiento. El inconsciente graba. Entonces, ¿qué es lo que graba el inconsciente? Lento igual a vida, lento igual a éxito. Entonces las cosas llegan despacito.
Me tardo en lograr cosas. Ay, bien gordo, Pero yo se soy bien puede. acelerada. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas se tardan en llegar y pareciera entonces que las cosas no me salen, pero no, sí se va a llegar, pero más tarde. Y esa es parte también de la frecuencia vital. El ritmo. La ley del ritmo. O sea, dale tú por ahí. Sí, bueno, Sí. la ley del ritmo tiene que ver con todo esto que hablábamos de los ciclos, que tenemos ciclos pendulares, por así decirlo. Bueno, lo maneja así el Kybalión, que son ciclos pendulares, nosotros lo vemos más como matemática, pero es lo mismo. Estamos en un momento en nuestra vida y estamos luego en otro, que puede ser polar. O sea, es decir, ahorita estoy en una mala racha y luego estoy en una buena racha o una mejor racha. Y así vamos y venimos y vamos y venimos cada cierto tiempo. Entonces, en todo pasa, de hecho también en la biología, en la naturaleza, los ciclos, desde el ciclo de la mujer, todo es ciclos. Igual la vuelta al sol, los años, todo tiene que ver con ciclos. Entonces, básicamente es una ley que no podemos evitar. Pero esta ley pendular, ahí puedes manifestar. Lo que pasa es que una vez que tienes la información, Ajá. como decía Ricardo, lo que tienes adentro es lo que vas a proyectar. Entonces el péndulo, aunque no sepas, va a tener va a estar. Aquí el detalle es que una vez que te das cuenta de lo que pasa en tu vida, es decir, oye, pues ahorita estoy mal y luego estoy bien, oye, pero yo ya no quiero estar en ese ciclo malo, ya sé que viene un ciclo malo, que por cierto, una vez que el cuerpo o la persona a nivel inconsciente sabe que va a llegar el ciclo, puede angustiarse desde un año antes. Eso es algo importante de mencionar. La persona ya siente que viene el ciclo. El ciclo negativo ya lo siente desde antes. Por eso a veces no sé por qué me siento rara, por qué me siento mal. Es porque ya presiente que viene ese momento. Entonces, sabiendo estas leyes y sabiendo esta información de desprogramación y cómo funciona el inconsciente, lo que podemos hacer es neutralizar ese ciclo. Empiezas a trabajar y entonces eso que tenías programado de carencia, por ejemplo, de tus ancestros que te heredaron o de que viviste en tu infancia, al momento de trabajarlo ya no existe. Entonces sí van a seguir habiendo ciclos, pero ahora de cuenta que si tu ciclo era así, ahora el ciclo se mueve una escala arriba, donde tu carencia, tu momento de carencia es súper alto ya. Yeah. O sea, empiezas a ver que te va súper bien. Y luego hay momentos en que no te va tan bien, pero no se compara con lo mal que te iba antes. O sea, tus ciclos ya van más arriba. O sea, los ciclos son inevitables, pero los puedes mejorar. Así es. Vas a ir subiendo. Sí, sí, Ujú, subiendo. va subiendo. Y se va haciendo más corto. No No precisamente. precisamente, pero más arriba. Te voy a poner un ejemplo. Si una persona, por ejemplo, tiene un ciclo de carencia económica y dice, hoy gano 10,000 pesos y yo lo más que he ganado son 100,000 pesos por utilizar números manejables, de repente te haces consciente del movimiento pendular y lo modificas con una técnica que lo podemos explicar sin ningún problema. Lo modificas y hazte cuenta que sube y entonces lo mínimo que ganas es 100 y luego ya andas entre 100 y 500 o 100 y 1,000,000 y luego de repente y luego brincas otra vez y de 1,000,000, o sea, el más bajo antes se convierte el nuevo más alto, era lo que antes era lo más bajo. Entonces se invierte todo y te va súper bien, jamás vuelves a regresar ahí, nunca vuelves a regresar ahí. Entonces, y también hay hackeos. Sí, ¿verdad? dale. Sí, también hay hackeos. Nos hemos dado cuenta, que de hecho hay un ejercicio que ahí a los alumnos les explicamos y a los pacientes, que haz de cuenta que el inconsciente, como les comentaba ahorita, siente que va a haber un ciclo, entonces empieza a sentir mal desde antes de que suceda el ciclo. Igual puedes mentalizar, no es tanto mentalizar, sino ubicarte en un buen momento en tu vida. Por ejemplo, si lo que estamos viendo es economía, la persona, estamos viendo sus ciclos económicos, lo que le recomendamos es, elige un momento en el que te sentiste más exitoso económicamente. ¿Qué sentías? No es que tú digas, no, ya hoy me está yendo muy bien, o mentalizar que ya todo está perfecto. No, es sentir lo que sentiste en un momento real, no en algo ficticio, porque el inconsciente no va a comprar algo ficticio. Como dice Ricardo bien seguido, te llega el recibo de la luz y se acabó lo positivo. No, Sí. pero si tú tuviste un buen momento en tu vida, recuerdas lo que sentiste y mentalizas no mentalizas, te posicionas en ese momento por 5 minutos al día, llega un punto en el que el inconsciente cree que estás en el ciclo bueno. Justo. Y entonces empiezas a traer lo que sucedía en esa época y lo hemos comprobado. Personas
que en terapia nos han dicho ya después, oye, se me empezó a aparecer la persona que me contrató hace 10 años, cuando tenía el ciclo bueno. Okay. Y se empiezan a aparecer otra vez los personajes de aquel entonces. Okay. Es como nos damos cuenta. A ver, tengo una duda, Ricardo. O sea, vamos a suponiendo que yo en algún momento en mi vida ganaba $1,000,000 por mes. Sí. ¿Ok? Y de pronto pues la cosa se puso fea y bajó y todo, y ahorita estoy ganando $10,000 por mes, vamos, suponiendo. Se puede programar para otra vez, si ya ganaba $1,000,000 y ahora gano 10,000, se puede programar a que otra vez vuelva a ganar eso y más. Sí, justo ahí, haz de cuenta que... Una vez que yo ya gané $1,000,000, se puede volver, Sí, ¿no? Claro. Y Okay. es justo como decía Vane. Haz de cuenta que lo que hacemos es identificar tu momento más exitoso. Ok. De cualquier ciclo, estamos hablando de economía, pero puede ser en pareja De o cualquier en familia, en cualquier cosa. situación. Entonces, identificas y luego te posicionas ahí. Y comienzas a sentir qué se siente cuando tú tenías todo. ¿Qué se siente ser poderoso? ¿Qué se siente que te vaya con madre? ¿Qué se siente que todo te alcanza? ¿Qué se siente que siempre puedes? ¿Qué se siente que puedes ir a donde tú quieras? ¿Qué se siente? Se siente bien chingón. Y no se trata de decir, le pido al universo $1,000,000. No va a jalar nunca en la vida. Eso no jala. Ojalá. ¿Qué es lo que funciona? El universo, que es el inconsciente, no entiende palabras, entiende emociones. Entonces, si el universo está en el ciclo pendular, en el bajo, lo que estoy haciendo es vibrando en la frecuencia de cuando estaba en el más alto. Y como que dice, a ver. Y el inconsciente cambia el movimiento así. Ya se perdió. Ya lo moviste. Ya lo hackeaste. Entonces, olvida dónde estaba y te lleva a donde estuviste. Y ese donde estuviste es el nuevo ciclo bajo. A partir de ahí es puro crecimiento. Puro crecimiento. Y es una locura. Cuando lo apliques en tu vida, es una locura. O sea, no vuelves a hacer jamás el mismo. Porque ya tu ciclo, el más bajito, dices tú, y coincide siempre el numerito. Ganaba esto y ahora gano esto. Lo que soñaba antes es el mínimo de hoy. Y es una locura. Es maravilloso. Y en cualquier área, en pareja y en todo. Ok. El ERTIN. O faltaba... seguían las leyes. La polaridad. La ley de polaridad. Sí, la ley de polaridad nos dice que todo es lo mismo pero en diferente grado. Es decir, por ejemplo, oscuridad y luz es lo mismo, o sea, no son cosas diferentes, sino que solamente son grados diferentes. Yo uso mucho el ejemplo, por ejemplo, de la herida de abandono. ¿Cuál es la polaridad de la herida de abandono? La sobrepresencia. Entonces nos toca ver en terapia, por ejemplo, muchas personas que me dicen, es que no me dejan en paz y me controlan y no sé qué, y no me están vigilando. Bien, vamos a buscar una herida de abandono. Pero es que, ¿cómo de abandono? Sí, es la polaridad. O sea, es lo mismo, nada más que no me doy cuenta. En esa polaridad, por ejemplo, entre opulencia y carencia, es lo mismo. O sea, es el mismo estado, solamente en diferente grado. Cuando logramos comprender eso, tenemos como que el 80% de todo ya ganado. Porque ya entendiste cómo funciona la vida. Y son las leyes universales. Eso está a la mano de todo el mundo. Nada más que hay que saber usarlas. Que nosotros tenemos un diplomado exclusivamente para eso. De leyes universales, que les cambia la vida por completo. Entonces, cuando te das cuenta, por ejemplo, que la sobrepresencia y el abandono es lo mismo, por ejemplo, mucha gente se da cuenta y dice, es que de repente tengo parejas que están muy encima y parejas que ni me pelan. Sí. Y pasa Porque lo mismo, o sea, nunca has sanado nada, nada más te fuiste a una polaridad, o sea, no cambiaste nunca nada. Entonces, de repente dicen a alguien, no, es que mi mamá era violenta y con los hijos y yo soy bien buena con mis hijos. Pues es la polaridad, no cambiaste nada. En la siguiente generación. Eso que me acabas de decir, lo acabo de descubrir. Estoy estudiando intervención del psicotrauma y nos estaban explicando las diferencias entre el apego ambivalente y el apego evitativo. El apego evitativo tiene que ver con la negligencia total. Una mamá o un papá desconectado. Oye, mamá, estoy ocupada. Oye, mamá, estoy ocupada, no me molestes, bla, bla, bla. En medio tenemos al apego seguro. Y el apego ambivalente es la sobreprotección. Sí. Entonces la maestra lo que nos decía, a ver, evitativo es maltrato, sobreprotección es maltrato. Claro. Sí, es maltrato. Claro. Perjudica igual. Sí, perjudica igual. Por eso nosotros siempre decimos que ninguna polaridad es cómoda salvo la riqueza. Pero si no es riqueza, pues todas son incómodas. Entonces decimos, a ver, salta la polaridad y vete al equilibrio. Cuando tú ya ves que no puedes cambiar algo, estás en polaridad. Y hay polaridades que sonarían como que padre, es que siempre está conmigo, pero si te harta, es porque tienes una herida de abandono, por ejemplo. Entonces, ahí te estás dando cuenta que esta ley de polaridad es súper importante para descubrirla. Luego sigue causa-efecto. La causa-efecto. Bien, la ley de causa-efecto
es la ley que nos dice que cada acción conlleva una reacción. Entonces, esto es bien importante porque si yo no hago algo, no va a suceder. Por más que mentalice, que me desbloquee, que vibre alto, que yo pueda entender que estoy en un ciclo pendular, que entonces haga el conocimiento de las polaridades, pero si no hice las cosas, pues no van a pasar, punto. O si hago algo en detrimento, por ejemplo, en la parte polarizada negativa, pues me va a pegar. Y si hago positiva, me va a avanzar. El punto es que no puedo ignorar las leyes. Y luego seguiría generación, la más importante para mí, lo que más me gusta. La ley de género-generación. ¿De qué se trata esto? Dice las leyes universales que todo tiene masculino y femenino integrado en sí mismo. O sea, no hay diferencia entre hombre o mujer, sino en el tipo de energía que expresas. Ejemplo, energía masculina, la acción, el proveer, el proteger, el empuje. La energía femenina, el amor, el alimento, el apoyo emocional, la parte de la creatividad, la parte administrativa. Toda esta parte. Y si nos vamos a la creación biológica y la creación maravillosa universal, vamos a ver que lo que es arriba es abajo, que es el padre, el sol, la madre tierra. Si tú quieres poner una semilla, así tienen que cortan, semen semilla. Entonces, que lo haces, lo pones en la tierra, lo pones en la madre. Y te das cuenta que si no hay semilla y no hay tierra, pues no hay vida. Y que si no hay sol, que es el padre, y si no hay tierra, pues no, o no hay agua, pues no hay vida. Entonces, no hay manera de que yo tenga un logro, pero se llama género, que es masculino y femenino, y generación. Yo no puedo generar nada si no combino mi masculino y femenino. Un ejemplo muy claro, por ejemplo, personas que tienen energía femenina, te vas a dar cuenta que siempre traes ideas todo el tiempo, pero no haces nada. No llegas a la acción. Energía femenina. Nomás me paso haciendo cosas, estoy ocupado todo el tiempo, pero no se me ocurre nada. Exceso, polaridad de energía masculina. Okay. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Combinar ambas. Entonces, al hacer género, combinar mis géneros, combinar la parte de masculino y femenino, voy a generar algo, pues se llama generación. Entonces yo voy a poder generar algo que van a hacer a través de la combinación de ambas energías. No hay manera que yo pueda crear algo si no se me ocurre primero y si no lo acciono. Y ahí es donde combinan las 7 leyes universales y dices tú, listo. Es la única forma que tenemos de sacar las cosas adelante. Cosas que no son comunes. Y ahorita que hablaba del tema de la energía masculina y femenina, se escucha bien fácil, pero ponerlo a la práctica está bien cabrón. Yo lo hago. O sea, yo estoy pensando todo el tiempo qué hacer. Lo tengo plasmado, ChatGPT, lo tengo lleno de mis ideas, pero a la hora de llevarlo a cabo, tiene que darse el momento exacto, que no tenga terapia, que no tenga podcast, que no tenga niños, que esté la casa tranquila para poder grabar, para poder expresar, crear contenido de todo lo que mi energía femenina estuvo pensando durante semanas, y llevarlo a la práctica está bien cabrón. Justo así. Y hay parejas, por ejemplo, que se rompen por el conflicto de energías. Sí, justo, es el de los problemas más graves que hay. Sí, de hecho, ahorita hay, de hecho, un problema fuerte en el sentido de que, pues bueno, no es que esté relacionada con ser hombre o mujer del todo, pero sí, pues nosotras traemos la carga de tener a los hijos, o sea, la parte, no la carga, sino la parte, el encargo de la parte de tener hijos. Y el hombre de hacer su rol de proteger, proveer, impulsar, ya de manera natural, en la naturaleza. Pero resulta que, pues, con el paso de las generaciones, pues ha habido ahora sí que un cambio en los roles, y entonces las mujeres salimos más a trabajar también. Pero resulta que luego nos topamos con que esas mujeres que son trabajadoras o que somos trabajadoras, empiezan a traer hombres en energía femenina, porque no puede haber una pareja en donde los dos sean energía masculina o los dos en energía femenina. Tiene que haber de los dos. El detalle es que la mujer sí quiere salir a trabajar, pero luego en casa quiere tener al hombre proveedor. El detalle es que, pues, como pareja va a ser muy complicado atraer. Si la mujer está vestida de traje sastre, si la mujer está haciendo roles de liderazgo, si en su casa no llega y se pone un vestido femenino y no se pone a cocinar, y si no se pone, pues el hombre va a seguir en femenino. Finalmente, si la mujer sigue siendo con energía masculina en casa, pues
el hombre va a estar en energía femenina. ¿Y qué pasa? Pues no provee, o no protege, o no impulsa, o no apoya. Y el conflicto más fuerte es que hay hijos y no hay un liderazgo en casa muchas de las veces. Entonces sí es bien importante, no importa quién haga los roles, pero sí que estén bien establecidos, que haya quien tenga la energía masculina y quien la femenina se pongan de acuerdo, pero sí definitivamente como mujeres, si quieren tener un hombre que provea, que impulse, que guíe, que pues sí hay que estar en casa en energía femenina, definitivamente, porque las dos energías iguales van a competir. Por ejemplo, la energía masculina, las dos van a competir. Sí. Oye, Ricardo, a ver, ¿tú qué opinas? En mi caso, tanto de parte de mi papá como de mi mamá, no hay psicólogos. Soy la primera psicóloga en todo el clan. ¿Qué quiere decir esto? Habrá que buscar sanadores en cualquier sentido. Como el inconsciente lo que hace es centraliza, haz de cuenta, puede haber un doctor, una enfermera, alguien que sobaba, alguien que echaba las cartas, ¿me explico? Se me hace que es más por el lado polaridad. Estás sanando. Ya, en la polaridad. Pero también puede ser, por ejemplo, lo que a veces llamamos trabajo de reparación. De reparación. Exacto. En el trabajo de reparación lo que sucede es que hubo una necesidad en el clan, por ejemplo, alguien tuvo algún conflicto emocional o de un desequilibrio en la biología de la mente, por ejemplo, de alguna forma elegante, y luego sale un psicólogo, por ejemplo. Imaginemos, para que sea el ejemplo más claro, si alguien tiene un ancestro de hace 2 generaciones o 3 generaciones que vivía en una zona rural y falleció porque le picó una víbora y no había un doctor, entonces en las generaciones posteriores va a salir un doctor sí o sí. Entonces, a veces no es que repitamos siempre. No, por supuesto, toda mi familia, toda, y sorry si me están escuchando, todos necesitan un psicólogo. Ahí está, ahí lo tienes. Hay muchos Todos, conflictos primos, sociales. tíos, Ahí lo papás, tienes. mamás, hermanas, todos. Ahí lo tienes. Y es punto de decir, ok, alguien tiene que cubrir esta parte. Entonces, hay algo también bien importante, por ejemplo, en este mismo sentido. Te das cuenta, por ejemplo, que contadores públicos, personas que trabajan para que pongan atención en casa, vendiendo seguros, que trabajan en los bancos, cuando no se pueden salir a trabajar de eso y que no ganan mucho, sí o sí, alguien perdió toda su fortuna en esa casa, en la familia. Hay alguien que lo robaron o que de alguna forma perdió todo. Entonces las siguientes generaciones se aseguran de que no vuelva a pasar. ¿Me estás hablando de mi hermana? No, se sale del mismo trabajo desde hace ¿cuántos años? Y es contadora. ¿Desde hace cuántos años? Como unos 15. Y no se sale, no quiere. Sí, probablemente haya alguien que lo perdió todo. Y entonces yo me encargo de que jamás se vuelva a perder. Es que el problema de, qué bueno que mi papá no ve estos podcasts, pero el problema de esas preguntas cuando yo llego, oye papi, a ver, cuéntame cuando tenías mi edad y que perdiste, que, ay, ¿para qué quieres hablar de eso, Priscila? Ay, ándale, por favor. Sí. Ay, tú siempre con tus cosas. Y se lo tengo que sacar, a veces tómate una copita, ándale, para sacarle información. Claro. Pero sí hay mucha información. Por ejemplo, ya lo habíamos platicado y me gustaría realmente hacer un reel y hacerlo en colaboración, Ricardo. Tú una vez me comentaste que el hecho de ser víctima de narcisistas y de psicópatas tiene que ver con violencia, temas de personas que se han dedicado a actos delictivos de tus generaciones anteriores, a ver si, o algo así. Te voy a decir exactamente lo que es. Entiendo que el concepto de narcisista que se utiliza hoy en día, para nosotros es el macho mexicano de 1930, de 1920. Okay. Entonces, la característica de un narcisista es la misma característica de aquel charro mexicano que no le importaba a nadie, que siempre se la pasaba tomando, que los hijos no le importaban, que llegaba y golpeaba a la señora, ¿me explico? Entonces, cuando vemos a alguien que fue víctima de narcisismo, por ejemplo, vamos a buscar al macho. ¿Quién? El abuelo, la abuela, el bisabuelo, la bisabuela, ¿quién tenía una relación donde había demasiada diferencia, donde alguien fue muy machista y que golpeaban a la abuela y que no la dejaban salir y que la ninguneaban y le paseaban las amantes enfrente, ¿me explico? Y a los hijos no los pelaban y que se gastaban dinero nada más en ellos mismos. Todo eso es lo que hoy en día vemos como narcisismo, lo que es el machismo. También hay del lado de las mujeres, por ejemplo, que sería el matriarcado. Entonces por ahí sería. ¿Y cuando es un psicópata? O sea, ya con actos feos, fuertes. Ahí sí. Hay alguien que cometió actos delictivos, ahí sí, estamos hablando de un psicópata que hace daño, y entonces alguien más, en mi propia familia, o sea, si yo estoy la víctima, en mi propia familia sucedió.
Y está, siempre están los dos programas, vamos a encontrar siempre los dos programas. Vamos a encontrar la víctima y el victimario. Los dos están ahí, en diferentes generaciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo a alguien que me hace daño hoy, entonces en mi familia hubo alguien que hizo daño y que también lo sufrió. Entonces, y que también quizás atacó a mucha gente y hubo actos delictivos y ese tipo de cosas. Sí. Bueno, es que yo vengo de familia de generales, te lo había dicho. Justo así. Que estuvieron en la revolución y todo este tema, violaciones, sicarios, armas largas, etcétera. Sí, y ahí te das cuenta. Te estoy hablando hace 3 generaciones. Sí, exacto. Sí. Entonces ahí te das cuenta que se va como que en zigzag. De repente, en una generación hubo quien lo hizo y luego en otra generación hubo quien lo sufre. Y el programa sigue hasta que lo elimines, si no va a seguir eternamente. Sí, los ciclos que comentábamos ahorita no nada más pasan en la vida de una persona, sino en el transgeneracional también pasan esos ciclos. Entonces por eso van de un lado a otro. En polaridades. Con razón se necesita estudiar tanto porque con tanta información ya me revolví. Es increíble la información que manejan aquí los maestros. Claro. Gracias. Earthing. Platícanos qué es el earthing. Sí, bueno, es una técnica muy sencilla. Que es hermosa, nada más, esa técnica me encanta, pero me encanta, me fascina. Sí, no es parte de la desprogramación evolutiva, si bien sí ponemos como complemento un ejercicio de tierra que tiene que ver con la maternidad, con el simbolismo inconsciente de cuando a alguien le falta la parte materna, la energía femenina, cuando alguien está muy molesto, pues la utilizamos para que le dé tranquilidad. El rol femenino o materno ayuda a que la persona tenga más ecuanimidad, se sienta contenido, ¿no? Pero como tal, el earthing o grounding. Sí, es una técnica muy sencilla que es de poner los pies sobre la tierra y estar un tiempo ahí. Mientras más minutos estemos ahí, es más como beneficios. Grounding, ¿verdad? Es lo mismo. Sí, es exactamente lo mismo. Y es maravilloso, mientras más tiempo tengamos para hacerlo mejor. Si por lo menos duramos 20 minutos en contacto con la tierra, mientras más días lo hagamos seguido, mucho mejor. El cuerpo empieza a tener muchísimos beneficios. No nada más nos va a tranquilizar, porque a nivel emocional suceden muchas cosas. Es en muchos niveles los beneficios. A nivel energético, nosotros liberamos energía que no está buena, ya está muy, digamos que en contacto con los teléfonos, con la contaminación, toda esta energía se va desgastando, las emociones y demás. Nuestra energía ya se vuelve un poquito más, digamos, de baja vibración. Entonces lo que hacemos al tener contacto con la tierra es que esa energía baja, la absorbe y la tierra nos devuelve una energía más limpia, más nueva. La tierra tiene la facultad de ser un regulador y sola tiene la manera de transformar esa energía. ¿Y qué pasa cuando, por ejemplo, vives en algún lugar en donde todo el tiempo está lloviendo y no puedes hacer grounding? Digo, finalmente puedes salir con un paraguas o puedes hacerlo. Aunque ya ahorita, frío, ahorita ya existen aparatos que te ayudan a hacer ese tipo de efecto. Hay tapetes que puedes poner en los contactos, son especiales, no es en el contacto directo de la electricidad, es en la parte de la tierra, y te pasa los electrones. Lo que pasa es que existe la parte energética, pero en realidad lo que pasa es que los electrones se llaman electrones libres que tiene la tierra, el cuerpo los puede absorber. Cuando nosotros ya estamos oxidados por todos los procesos que hace nuestro cuerpo, al hacer ejercicio, hay mucho radical libre, todo lo que liberamos al momento de metabolizar los alimentos y demás, la sangre se llena de radicales que les faltan electrones, son moléculas que les faltan electrones. Entonces empiezan a robarle a los órganos que están sanos los electrones, estas partículas. Entonces, el momento de que nosotros hacemos el contacto con la tierra, nosotros absorbemos esos electrones libres que tiene la tierra, y sobre todo si está húmeda es mejor, porque nos conduce mejor estos electrones. Hay toda una explicación en cuanto a este tema, y entonces ya nuestro cuerpo empieza a funcionar mejor. No tiene que tomar el cuerpo o la sangre electrones de los órganos sanos, sino que los toma de la tierra. Entonces a veces pasamos muchísimo tiempo sin tener el contacto y nada más estamos muy contaminados. Tú decías, ¿cómo le podemos hacer? Hay estos tapetes, hay esas alternativas, incluso hay muñequeras también para hacer esto. Claro que qué mejor ir a la naturaleza o darnos el tiempo de ir, pero sí por eso dicen que en el mar la vida es más sabrosa. Porque también puede ser en el agua. Por eso te regeneras mucho el estar en la arena, en el agua, estás descalzo.
Una semana en la Me playa urge irme a una cabaña. te pues, regenera en serio, completamente. Me urge Sí, desde principios claro. de año irme a una cabaña y desconectarme, no sé. Algo hay ahí en el Sí, inconsciente. una necesidad Hay una biológica. necesidad, sí. Ujú. Y también en los cuerpos de agua existe esto. Entonces sí, la tierra o lagos, ríos son muy buenos para esto. Todo eso, Y sí, el, la el verdad, zacate, o ayuda sea, muchísimo. el zacate es de del, Tierra húmeda mejor. de los placeres de la vida más hermosos, Así es. el caminar sobre el zacate. Y si hay comprobaciones de que el cuerpo se regenera, de Sí. que sí hay beneficios a nivel físico en cuanto a salud emocional y física en cuanto a esto. Qué increíble. Ujú. Oye, a ver, vamos a hablar de enfermedades. Las enfermedades son bueno, a como he entendido, corríjanme si estoy mal, son la manifestación del cuerpo a una emoción no trabajada. ¿Lo Así dije es. bien? ¿O lo dije? Sí. Sí, lo que pasa es que volvemos a que somos seres biológicos. La biología es sabia y siempre va a buscar la manera de sobrevivir ante la situación en la naturaleza. Entonces, como decíamos, lo que es arriba es abajo, lo que es adentro es afuera. Igual en la biología, lo que sucede con las plantas, con los animales, pues nosotros también somos parte de todo eso y funcionamos igual. Entonces, si bien somos un cuerpo, también tenemos partes pequeñas, órganos, etcétera, que funcionan idéntico que todo lo demás. Entonces, por ejemplo, un órgano, por ejemplo, el hígado, que estábamos hablando hace rato, tiene la facultad de querer, ahora sí que sacar adelante un conflicto. El cerebro está conectado con los órganos, pero el órgano tiene la capacidad de tratar de solucionar un conflicto que hay en la naturaleza. Entonces la persona se siente en peligro de que no va a tener que comer y el hígado, ¿qué va a hacer? Va a empezar a acumular la grasa, ¿sí? Porque tiene la facultad de resolver, ¿sí? Pero igual, ante cualquier otro conflicto, por ejemplo, tener cáncer en el seno, en uno de los senos, esos son órganos de protección. Entonces, si la persona se da cuenta o la mamá siente que uno de sus hijos está en peligro, la mamá lo trata de resolver con la mente, pero cuando la mente no lo logra, el cuerpo solo ya está programado para solucionarlo. Y entonces empieza a crear masa de manera natural en el seno izquierdo, que se corresponde al de los hijos cuando la mamá es diestra, para tratar de alimentarlo más. Claro, Va a estar en el otro lado. Yo soy zurda, ok. Muy bien. Entonces, el seno ya trae la programación de querer solucionar o de poder solucionar un conflicto, creyendo que si tiene más seno va a poder producir más leche y va a poder tener a su hijo más protegido, o que lo va a poder sacar adelante mejor. Y así todo funciona de esa forma en el cuerpo. Igual si yo siento que no puedo resolver algo, me sentí muy mal ante una situación que no pude resolver mentalmente, la persona trata de resolverlo, pero no puede, no hay manera, de manera psicológica, entonces entra el cuerpo a quererlo resolver y en el cerebro empieza también a crear masa, un tumor en el cerebro, para ver si teniendo más cerebro puede entonces tomar una mejor decisión o lograr pensar más cómo resolver algo. Y funciona así. ¿Una neumonía, por ejemplo? La neumonía está relacionada muchas veces, todo lo que pasa en los pulmones Es generalmente, tristeza, sí es tristeza, pero también tiene mucho que ver con miedo a morir. Ok. Entonces, como la respiración es de las funciones básicas para sobrevivir, pues creo masa, en el caso del cáncer. Pueden haber muchas otras enfermedades, pero el cáncer es para producir más pulmón. En el caso de una neumonía, tal cual es el miedo a morir y lo expresa de esa forma. Igual, por ejemplo, una calentura, algo tan sencillo que a veces no hay explicación, el cuerpo lo que necesita es amor, cariño, y entonces es la manera en que lo manifiesta. Cada síntoma tiene una interpretación emocional. Así es. Wow, qué información tan Vayan con su impresionante. doctor primero. Sí, No, claro, por totalmente, supuesto. pero O sea, sí es bueno saber de dónde vienen las cosas, porque De hecho, se necesita diagnóstico para poder. sí, Ver claro, esto. sí, por Ajá. supuesto, sí. Oye, ¿y las enfermedades son transgeneracionales? ¿O las emociones son las que son transgeneracionales? Nosotros lo vemos, las enfermedades físicas, en su mayoría,
Todo viene del transgeneracional, las percepciones, que de hecho no se heredan las enfermedades, se heredan las percepciones. Anda, a eso ¿Sí? quiero llegar. No tanto la emoción. A eso quiero llegar. La percepción es la que se hereda. Mucha gente dice, bueno, es que mi mamá tuvo diabetes y por eso yo tengo diabetes. No, porque no es algo que se pase así en los genes. En la epigenética... El cáncer, por ejemplo. Oye, mi abuelo tuvo cáncer, mi papá tuvo cáncer. Sí, pero y el hijo tiene cáncer. Pero no es la enfermedad que se está trayendo. En ese caso, porque hay veces que hay familias donde no es el mismo cáncer. A veces sí es el mismo cáncer, pero a veces no es el mismo cáncer. ¿Qué pasa ahí en esa familia que tienen diferentes tipos de cáncer? Que batallan mucho para gestionar sus emociones. Llevan los conflictos al límite. Entonces lo viven muy intenso y por eso resulta en cáncer. Cada cáncer tiene su interpretación como lo vimos ahorita, pero sí, no es la enfermedad, es la percepción. Nosotros la mayoría de las enfermedades las vemos que surgen a partir de un evento en la infancia, muy fuerte, vivido en soledad, que nos tomó por sorpresa. Un evento traumático. Súper traumático. Pero ahí no empieza el síntoma. Empieza el síntoma en la etapa adulta, adolescente o adulta, cuando vuelve a suceder el mismo conflicto. Y se activa. Ahí se activa. La primera vez, pues bueno, ya pasa y el cuerpo dice, o sea, ya se solucionó de alguna otra forma, o mis papás me lo solucionaron, no pasó. Pero en la segunda dice, ay no, esto ya tengo yo que tomar cartas en el asunto, y entonces empieza ya ahora sí un síntoma físico. Generalmente lo vamos a ver en la segunda vez que lo vive de la misma manera. Y es sorprendente, porque vamos a ver que el desencadenante, que es el segundo evento en la etapa adulta o en la etapa adolescente, va a coincidir exactamente con lo que se vivió en la infancia. A lo mejor en la etapa adulta fue con el maestro de la universidad, pero en la etapa de la infancia fue con la mamá o con la maestra del preescolar, pero vivió exactamente pero como dices, lo mitad, mismo. Mitad, ¿verdad? Matemáticamente. Sí, okay. Y es sorprendente. Y la persona, no, pero es que es diferente. No, ¿sentiste lo mismo? Sí. Entonces, ahí está el conflicto, ¿no? Entonces, sí hay algunas cosas que vemos heredadas, por ejemplo, cuando las personas pierden bebés, los abortos espontáneos, sí lo vemos más del transgeneracional. Sí hay algunas cosas, sobre todo los quistes y ese tipo de cuestiones. Esquizofrenia. También algunas enfermedades mentales, pero... ¿Cómo funcionan las enfermedades mentales? Se le llaman constelaciones, son como las constelaciones familiares de la técnica esta, sí. Lo tenemos prohibido los psicólogos. Sí. A lo que se refiere es que son dos conflictos al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, aunque nosotros lo manejamos diferente, esa es la teoría tal cual, pero por ejemplo, autismo, todo transgeneracional. Si el niño, por ejemplo, no se comunica, vamos a buscar problemas de comunicación en el clan y siempre lo vamos a encontrar. Si el niño no socializa, problemas de socialización, y te vas llevando uno por uno, síntoma por síntoma, porque ningún autismo es igual. Y así pasa con cada una de las cosas que pasó en el transgeneracional, que está ahora, y a veces sucede, por ejemplo, que en el transgeneracional hubo tantas cosas, y cada vez hay menos hijos, y luego como que se hace un embudo, y le cae a uno un chorro de cosas, y se le somatiza todo. Como hay menos hijos, antes había 12, 15 hijos y de repente ya uno, pues te toca, güey, ¿me explico? Y traen un chorro de temas, entonces hay que irlos sacando poco a poco. Ok. Sí. Oye, Ricardo, a ver, déjame ver si entendí, y si entendí, me das palomita. Empezamos este podcast, ya casi acabamos, y te estaba platicando de que yo era el 1% con el tema de mi lengua amaposa. Y luego te digo que soy la única en toda mi familia que estudió psicología, que tiene que ver con el tema de la sanación. Está conectado el tema de hablar con el tema de la psicología. Sí. Y vengo cargando de personas que no quieren hablar, decir, contar lo que les acongoja o el dolor que traen, necesitan sanarse, y entonces totalmente. Todo se vino a mí. Totalmente, ya das cuenta que el mapa es como señales el camino, es esto, así se hace. Ay, está fuerte porque es carga, sí, es carga de toda la familia. Sí, totalmente, pero todos venimos a eso. A ti toca eso, a él le toca otra cosa, a mí otra cosa, a ti otra cosa. Hay gente que, por ejemplo, que tiene la onicomicosis, que es los hongos en las uñas de los pies. Ok. Eso, pues básicamente es toda la suciedad del clan que me toca limpiar a mí. Sí, vitiligo.
¿Y qué es? Vitiligo. Pero eso que dijiste de los hongos, que es la suciedad, ¿de dónde viene? O sea, de clan familiar, cosas sucias del clan. como por ejemplo... Casos de robos, estafas, pleitos entre familias. Cosas sucias cosas oscuras. Consideradas socialmente. Y los vienes a somatizar tú en los hongos de los pies. Que me toca a mí, o sea, esa es la señal de que a mí me toca chambear. ¿Sale? Tu conflicto, o sea, tu somatización en la lengua es una señal de lo que te toca resolver. Pues está fuerte porque es atraer todos los sentimientos, todo lo no hablado, todo lo no expresado. Pero lo traes inconscientemente. Totalmente. No, pero ahorita lo acabo de lo haces consciente y lo cortas. Y lo acepto y me encanta mi carrera. Para eso es la desprogramación evolutiva. Para decir, ya te lo está poniendo fácil para que tengas tu primer paciente, ¿eh? Ya sabes por dónde tirarle. Siempre he sabido. Pero fíjate que eso sí estuvo buena. Eso estuvo inesperada. Pero fíjate que, presidente de las polaridades, creo que aunque sea mucha carga, la sufres menos. Te explico por qué. Porque a los otros les toca callarlo y somatizarlo, y les toca hablarlo y expresarlo. Entonces, es más bonito lo que te tocó a ti que lo que le toca al otro. La verdad que sí. La verdad que sí. O sea, hace activo, poquito me decían unas primas, es que ¿cómo le haces para hablar en público? O sea, te vi en Televisa hablando y si yo fuera tú, pues no, pues a mí me gusta el micrófono, me gusta hablar, la cámara, creo que nos llevamos bien, pero me gusta, o sea, realmente, y obviamente la primera vez que estuve con un micrófono enfrente, pues no fue fácil, pero ahorita ya lo manejo y encuentro que por algo siempre me gustó y es nada más trabajarlo para hacerlo fluidamente. Claro. Pero sí tiene que ver con algo inconsciente, porque desde chiquita era el tema de, estuve en oratoria, era maestra de ceremonias, en la asamblea, bla, y todo tenía que ver con agarrar un micrófono. Y es comunicar. Nos conocimos en un TEDx. Sí, exactamente. Sí, dando una conferencia. Entonces, ¿qué haces tú? Comunicas y ayudas a los demás a comunicar y los demás en lo de tu propio clan que no hablan o no dicen o no sacan las cosas y pues te toca resolverlo. Que te tocó padre como quieras. Sí, fue la parte padre. Y tienes las herramientas, ¿no? Sí, finalmente. Y las habilidades, sí. Muchas de las enfermedades que se han presentado últimamente tienen que ver mucho con el estrés. Totalmente. ¿Qué técnicas pudieran recomendar para controlar el estrés? Sí, bueno, desde la desprogramación nosotros veríamos qué estresa a la persona para desprogramarla porque está teniendo una activación de algo que vivió en su infancia y que ahora está volviéndose a presentar. Entonces habría que ver eso. Pero fuera de la desprogramación, pues bueno, de entrada, a mí que me gustan mucho los temas holísticos, a mí me gusta mucho recomendar el hacer algo que nos gusta todos los días. Algo que te gusta hacer, así como dice Prisi, a mí desde niña me gustaba el micrófono, me gustaba hablar. Bueno, si no se dedicara a esto, la recomendación sería dedica una parte de tu día a comunicar. Oye, pues ponte en un teléfono y grábate un video, si eso es lo que te gusta hacer. O ve y da una charla de vez en cuando. Hay personas que les gustaba pintar en la infancia y se lo olvidan, ya no lo hacen nunca. Y eso es lo que les gustaba hacer verdaderamente, buscar su esencia y liberarlo. Hay quien le gustaba a lo mejor hacer rompecabezas, actuar, jugar un deporte y olvidamos todo eso. El estrés viene porque no tenemos momentos, visto fuera de la desprogramación, no tenemos momentos para nosotros y para hacer lo que nos gusta. Con 20 minutos, 30 minutos al día es bastante, yo sé, pero con eso tuviéramos para no estar estresados, darnos tiempo para nosotros, detenernos, pero también conocer todos estos temas, Chevo, porque mucho de lo que nos estresa es porque pensamos que no podemos controlar nada, y es cierto, el inconsciente es el que está controlando todo cuando no sabemos de información. Pero una vez que sabes por qué te estás topando con la pared, por qué estás luchando y no llega lo que tú quieres o lo que tú planeas, eso estresa mucho y es muy frustrante. Entonces, una vez que conoces el para qué te está pasando lo que te está pasando, ya baja el estrés en automático, como le pasó a Ricardo. No soy yo. Estoy repitiendo algo. No está nada mal conmigo, porque mucho del estrés es porque sentimos que no podemos controlar y que damos muchos golpes fallidos. Alguna vez Ricardo lo ha comentado, el golpe que más cansa es el golpe que fallas, porque la energía
no, o sea, tú al golpear algo y darle a tu meta o a lo que tú, sí que te cansaste, pero tienes una retribución o la energía al momento del impacto, la energía regresa a ti. Pero cuando fallas los golpes o fallas en tus metas, te vas drenando de energía. Y si no haces grounding y si no te das un tiempo para ti, no hay generación a ver, de Ricardo, energía. Si pudiéramos transportarnos a ese momento donde todo te salía mal, o sea, intentabas esto y era no, intentabas aquello y era no, y te regresabas y lamentablemente en ese momento Vane agarraba mucha responsabilidad, era pesado para ti porque tu energía masculina no estaba exponenciándose como tú querías. ¿Cuántas personas están en este momento viviendo la misma situación que tú? Híjole. Si pudieras comunicarte con ese Ricardo y darles un mensaje a las personas que están viviendo lo mismo que tú, ¿cuál sería, Ricardo? Ok, es bien importante esto. Tengan en cuenta que en realidad no es un tema que ustedes puedan controlar. Es un tema que se sale de nosotros por completo, pero que se puede cambiar. ¿Cómo se puede cambiar? Sabiendo de dónde viene el origen. Si yo soy capaz de comprender el origen de mi conflicto, es decir, si por ejemplo yo tengo un bloqueo económico y le pasó igual a mi papá, a mi abuelo, o si yo tengo por ejemplo conflictos de pareja y le pasó igual a mi mamá y a mis abuelos, voy a darme cuenta entonces que solamente estoy repitiendo una historia y que si soy capaz de encontrarle la información, el siguiente paso va a ser aprender algo. Cuando yo genero un aprendizaje, lo que hace mi inconsciente es que deja de repetir las cosas. Entonces, al hacer yo el aprendizaje de algo, todo cambia. Entonces es encontrar primero el origen del conflicto, aprender cuál es el origen y después cambiar la percepción. Porque la percepción lo es todo. Percepción igual a realidad. Cuando yo cambio la percepción, y digo, cuando yo, ese momento que dice Vane, que es, no es mi culpa, ese momento para mí fue mágico. Porque ya había comprendido, ya había entendido, ya había comprendido y había cambiado mi percepción. Y al momento de cambiar la percepción, ahí fue donde cambió todo. Pero no puedo cambiar la percepción si no entiendo el origen y no entiendo para qué está pasando las cosas. Entonces lo que yo les diría es que nada es fijo si encuentro las respuestas. Desafortunadamente, si no le busco y no trabajo en mi interior, esto es eterno. Y es frustrante como la chingada. Es horrible, es pastoso, doloroso. Pero cuando encuentras la salida, jamás regresas a donde mismo. Y sí quiero que todo el mundo tenga la esperanza de decir, hay una respuesta y hay una posibilidad. Y es bien importante también que sepan que no siempre tienen que pasar por un proceso tan duro. A veces no es necesario llegar ahí. Con que sepamos que hay algo y lo vaya solucionando por partes, es más que suficiente para no llegar a vivir tanta frustración. Consejos para vivir plenamente, chicos. A ver, vamos, Vane. Hacer algo que nos gusta, como lo mencioné hace rato, nunca olvidarnos de lo que nos gusta hacer, de nuestra parte individual. Podemos trabajar en equipo, así como lo hacemos nosotros. El 98% de nuestro día es un trabajo en equipo, pero sí tenemos un 2% donde nos dedicamos tiempo a nosotros y hacer lo que nos gusta a cada quien, también nuestros proyectos individuales, no olvidar también esa parte. También, bueno, yo soy mucho de que sí es importante cuidar la alimentación. Sí, muy importante. De hecho, en nuestra experiencia, les comento que nuestro hijo, los cambios que tuvo radicales, yo les comenté que tuvo una situación complicada, un grado de autismo, mejoró con su alimentación y de ahí aprendimos, gracias a él, que hay muchos beneficios en alimentarse bien, no nada más en cuestión estética del físico, sino que a nivel mental. Mucha tristeza, mucho enojo, muchas variables cuando somos muy volubles en nuestra manera de responder es porque nos están faltando cuestiones importantes de vitaminas, nutrientes exactamente, o estamos ingiriendo sustancias como el azúcar o cualquier otro tipo de aditivo de lo que le ponen conservadores a los alimentos que afectan mucho nuestra forma de conducirnos. Sí soy mucho de la parte holística, de conectar, de meditar y demás, pero pues bueno, definitivamente la desprogramación no evolutiva ahora sí que le vino a hacer a todo, arrastró todo por lo que yo había siempre estudiado y todo lo que me gustaba. La desprogramación evolutiva es lo más fuerte, es decir, busquen
si están haciendo cosas automáticas, empezar a darse momentos de introspección, de ver si en realidad lo que están haciendo en su vida es lo que les gusta hacer, y si no, pues empezar a modificar, pero sí darse tiempo para todo un poco. No sé, tú qué quieras complementar. Sí, claro, busquen paz. Hay 5 emociones básicas y la sexta es la meta: alegría, tristeza, ira, asco y miedo. Todas son momentáneas. Es muy importante entender, por ejemplo, que no debo de perseguir la felicidad, porque la felicidad lo que va a hacer es que sea un ratito. Si yo encuentro paz, yo puedo transitar por el enojo, por el miedo, por la tristeza, por la alegría, y volver a regresar a mi centro. Entonces, la clave de todo, de una vida que sea realmente feliz, donde tú puedas encontrar todo, es la paz. Entonces, cuando yo encuentro paz, es porque ya tengo todo equilibrado. ¿Qué es las cosas que les recomiendo que equilibren para que ustedes puedan encontrar paz? Son 5 cosas, y puede ser como que un dibujito, y es pareja, hijos, profesión, dinero y amigos. Si ustedes marcan con un número, por ejemplo, del 0 al 10, por ejemplo, cómo andan en pareja, cómo andan con sus hijos o con su familia, cómo andan en profesión, cómo andan en dinero y cómo andan en amigos. Si ustedes marcan todo eso, y ven que, por ejemplo, en pareja andan bajo, pero en amigos andan altos, entonces van ustedes trabajando por algo que ya es gráfico y numérico, y van a ir alcanzando metas muy claras y muy específicas, en donde tú puedes encontrar ya el equilibrio total en tu vida, y a partir de que tienes esas 5 cosas equilibradas, lo demás son lo de menos, y encuentras la paz. Wow, qué excelentes consejos. Sí. Oigan, yo les quiero decir algo a la gente que nos está, que llegó casi al final de este episodio. Ricardo, yo de veras no dudo de tu capacidad intelectual. Tienes, hay mucho que explotarte. Yo pudiera tenerte aquí 5 horas más y estarte preguntando y aprendiendo más de tu intelectualidad y todos tus conocimientos, que me queda claro que esta es tu misión de vida. Gracias. Sin embargo, quiero decirles a las personas que nos están escuchando que yo estuve analizando todo este tiempo, tanto a Ricardo como a Vanessa, y no dejaron de tomarse la mano todo el episodio. Les juro que únicamente cuando Vane hablaba, porque las mujeres somos más expresivas y todo este tema, se soltaba de la mano y alzaba sus manos, pero todo el episodio estuvieron agarrados de la mano. Vane iba y le revisaba la camisa. Regrésenle unos minutos, y le revisaba la camisa, que no trajera un polvito, lo que sea. Sí. Esto habla de una pareja que verdaderamente se ama, que verdaderamente se quiere, que se tiene paciencia, que tiene aguante. Vane, mis respetos, nos los dijo Ricardo antes de empezar, otra en su lugar ya se hubiera ido. Y Vane, eres la mujer del proceso. De verdad, aprendí mucho de ti, porque el hecho de tener una pareja, la energía masculina segura, no quiere decir que siempre va a ser así. Y aquí está, como nosotros como mujeres, el seguir apoyando, creyendo y confiando en que la pareja que elegimos es la pareja que nos va a sacar adelante a todo el clan. ¿Por qué? Porque tenemos este amor, y eso va también para ti, pelón, que no te lo estoy diciendo en los ojos, pero es para ti. Creo, confío en ti y sé que eres un chingón, así como Vane cree en Ricardo. Te amo, te adoro. Chicos, les aprendí bastante. Muchas gracias. Les aprendí bastante, sobre todo a Vane. Te aprendí. Gracias. Amigos, ¿sus redes sociales? Claro que sí. Vamos con Vane primero. Vanessa Gámez T en todas las redes sociales. Y yo soy Ricardo Garza MX. Les invitamos a que nos sigan. Van a encontrar muchos videos que les... Pero mucho. Que le va a cambiar la vida. Honestamente, échese un clavadito. Van más los temas holísticos. Yo me encargo más de la desprogramación. Estamos abriendo proyectos en paralelos, donde Vanessa se está desarrollando como maestra holística, y les va a encantar el contenido, porque les va a transformar la vida. Sí, véanlo, porque la verdad, como dice, nada más con ver los videos, híjole, les va a cambiar la vida. Así nos cambió a nosotros. No tiene que ser un proceso tan complejo. Para cuando llegaron nuestros ejercicios, nuestra técnica, nuestra vida ya había cambiado muchísimo. Solamente comprendiendo. ¿La página de su academia? Claro que sí, desprogramacionevolutiva.com, va de nuevo, desprogramacionevolutiva.com, y los invitamos a leer nuestro libro, que se llama Redefiniendo el Inconsciente, que no habla sobre la desprogramación evolutiva, habla sobre el inconsciente como tal. Es la forma en la que vemos nosotros que se comporta el cuerpo,
y la forma en la que reacciona ante el ambiente y por qué somos como somos y por qué reaccionamos como reaccionamos y por qué hacemos lo que hacemos. Entonces, una vez que ustedes entiendan, por ejemplo, cómo funcionan, van a poder entender cómo cambiar las cosas. Es una computadora que podemos hackear. Y el curso está maravilloso. Sí. Sí. Muchísimas gracias, No, gracias por la invitación. maestros. Gracias. Aprendimos muchísimo el día de hoy. Digo, yo ya llevo un año aprendiendo de ellos. O sea, soy muy, muy, muy afortunado. Sí. Gracias. Y les agradezco en el alma que Entonces, hayan dedicado un espacio. Sabemos que el sábado ya tienen su graduación, entonces Sí. son los preparativos y están recibiendo gente de todo Sí. el mundo y aún así tuvieron el espacio para dedicárnoslos. encantados. Estamos agradecidos en el alma. Gracias. Gracias a ustedes. Y bueno, no olviden suscribirse en todas nuestras redes sociales. Denle suscribir aquí en nuestro canal de YouTube. Y recuerda que si tú tienes una historia en donde te consideras imperfectamente feliz porque has roto las barreras y los estereotipos que la sociedad nos ha impuesto alrededor de la historia, no olvides en mandarnos, y no lo dudes en mandarnos un mensaje a cualquiera de nuestras redes sociales que van a aparecer por aquí. Y el pelón y Prisi, hacemos que suceda la magia. Muchas gracias por llegar al final de este maravilloso episodio. Gracias.